en otras universidades esa gente no sobreviviría. Todo el mundo puede entrar a un doctorado en Cambridge. No hay que tener ni muchas luces, no hay que ser un dios para estar, porque no. Una postdoc me ha llegado a decir, usa todos los statistical tests necesarios y el que te dé el valor que tú quieres es el que usas y lo defiendes. Les hacía gracia que yo llegara y dijera buenos días. He tenido conversaciones de que me digan mi supervisor, si son chinos no lo leas, porque son falsos. Conozco casos que han dejado el doctorado por mental health. ¿Crees que se manipulan datos? Si eso lo llamas manipular datos, sí. La gente de Cambridge tiene unas características especiales, ¿vale? Si no, no estás en Cambridge. Me levantaba a las 4:30, me duchaba y mi inglés era cero. Es decir, también lo voy a decir. Eso me pareció muy interesante contarlo también. Sí. Que llegaste a Londres sin tener ni idea de inglés. Luego te das cuenta de que el laboratorio dices, si el tío este es un hijo puta. Es tan, yo diría una mafia incluso, porque si tú conoces personalmente es más fácil. El consejo más importante que me dijo esta señora... Es que se malgasta mucho dinero para investigar tira en dinero, cáncer, no se por malgasta, ejemplo. se tira dinero. Sí. Dinero sobra. Y una deuda de 60.000, 70.000 sí, que lo tiene que pagar el Estado de vuelta. Franco, yo creo que estaría muy bien empezar contándonos tu historia, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Un poco todo. Vale, pues gracias por la entrevista. Yo soy de un pueblito de Galicia, 10.000, 15.000 habitantes, y bueno, fue la primera persona que terminó la carrera también en mi familia. Y luego pues me moví a León, y en León pues hice biología primero, y luego hice un máster de biomedicina. Cuando terminé, estaba buscando trabajo en España, pero bueno, España... Complicado, biología, ¿no? Complicadillo, sí. Entonces lo que hice fue ayudar a mis padres en sus negocios. Sí. Ya que ya tenían un restaurante, pues manejaba un poco el restaurante y tal, Sí. por unos meses mientras buscaba trabajo, pero al final del verano dije, ¿qué hago? Entonces me vine para Londres. Yo pensé que era el sitio más fácil porque todo el mundo aprende inglés. Sí. Si te vas para otro país de Europa, necesitas el idioma de allí, pero que mi inglés era cero. Es decir, también lo voy a decir. Eso me pareció muy interesante contarlo también. Sí. Que llegaste a Londres sin tener ni idea de inglés. Sin conocer a nadie, con 3.000 euros ahorrados, y a buscarme la vida. No conocía a una single persona, nadie, cero. Echarle huevos. Me acuerdo que mi madre me dijo, pero me han dicho que te vas para Londres. Y dice, sí, compré un billete para la semana que viene. Y me acuerdo, 110 euros me valió de aquella. Y fue la historia también curiosísima, lo tengo en mi diario. Yo llegué a Londres con un Airbnb reservado. Sí. Y estaba en zona 12 o zona 10 a tomar por culo. Yo no sabía nada de Londres. Sí. Entonces yo llegaba con mi diario, era hace 8 años, entonces yo no, bueno, el móvil pues nada, Sí. no usaba tanto. Llegué, tuve que coger 2 o 3 metros o 2 o 3 trenes, ya no me acuerdo, para llegar allí. Y cuando llegué allí las fotos siempre dicen charming room. Encantador. Todo mierda por el suelo. Estaba... Entonces que dije, no, yo no me quedo aquí. Yeah. ¿Cómo que no te quedas aquí? No me quedo aquí. Entonces la gente de allí se mosqueó un poco y dice, no, yo ni siquiera desempaqueté la ropa, Sí. me largué. Y me fui para un McDonald's. ¿Por qué? Porque era el único sitio de que podía poner el móvil a cargar. Y desde allí busqué un hotel. Me di cuenta que lo más barato que pude encontrar, o lo más barato de hoteles que hay, son 70 libras. En zona 12 o 13, Sí, es decir... sí. Y me quedé allí una noche. Entonces Airbnb luego me escribió y me devolvió el dinero. Bueno. Me devolvió el dinero y me dio como una, lo siento mucho, es que la de la limpieza solo viene una vez a la semana y justo viene mañana. Y dice, sí, los claro, cojones. Seguro. Pero es que es que la papelera era bajita y estaba hasta arriba, era una cosa de... Bueno, da igual. Ya. Y busqué otro Airbnb, en Elephant Castle era, y estuve allí como una semana. Y mientras tanto, pues buscando cosillas, haciendo mi currículum y buscando trabajo. Porque el objetivo era ir a trabajar y aprender inglés, ¿no? El Trabajar objetivo- para ganar dinero y... Sí, de aquella yo tenía novia y yo le dije, no, yo voy 2 meses a aprender inglés. Llevo 8 años, 2 meses a aprender inglés. Entonces yo venía a aprender inglés, porque Sí. mi inglés, yo pensaba, bueno, en España necesito inglés. Inglés era una mierda, y dices, bueno, pues voy a Londres a Sí. aprender inglés. A coger cualquier trabajo que encuentre, a aprender inglés. Sí. Y luego empecé, bueno, primero, aquí hay que hacer un montón de papeleos. Tienes que hacer el National Insurance Number, tienes que tener un banco también, Sí. varias Teléfono cosas. móvil. El teléfono móvil, Sí, porque sí, si eres sí. un español no te llaman, Sí. no te van a llamar nunca. Sí.
Entonces, bueno, papeleo, se va el dinero. Y yo empecé a buscar trabajo. Entonces, mi inglés era malo. Entonces, ¿dónde acabé? Pues haciendo sushi, enfrente del Big Ben. Me cogieron para, como había manejado lo del restaurante de mis padres, Sí. pues ayudándoles un poco allí, pues me metieron en el basement, en la parte baja, pues a hacer sushi. Me enseñaron a hacer sushi, cosas que hacían ellos también, como pots con noodles y fideos y todas estas cosas. Y una vez allí, el salario por hora era 6,80 la hora. No te digo nada. Qué locura. Y vivir en Londres con eso. 6,80. Y me daban 35 horas a la semana. Me acuerdo del primer salario, me lo dieron en mano. Oh, no me lo dieron en mano, perdona. Lo saqué del banco entero para tener mi salario lavado. Sí. Y me acuerdo que se fue todo. Solo en pagar renta. Pero directamente, creo que me quedaron 100 libras, algo así. Y dice, bueno. Entonces ya tenía todo, ya tenía trabajo, ya tal. Tengo que decir que entrábamos a las 6 de la mañana, ¿vale? Hacer sushi a las 6 de la mañana. Se entraba a las 6 de la mañana porque hacían también porridge, gachas, hacían también scrambled eggs como desayuno. Sí. Y bagels, también como bocadillos. Sí. Para la gente que pasaba con el café, pues compraban además de eso. El sushi era más bien para el mediodía. Es decir, que ¿cómo aprendía inglés? Pues yo llegaba a casa todos los días, a las 2, 3, y yo llegaba a casa y la suerte que tenía era que tenía televisión. Era la cama y una televisión. ¿Y cómo aprendí inglés? Pues todo el mundo sabrá, pero yo la serie era SpongeBob. Yo ponía, porque al principio pensaba, bueno, voy a poner una serie de niños pequeños, como Pocoyo. Y me decían, no, a lo mejor es demasiado de niños pequeños. Y luego ponía, pues, SpongeBob. Y dice, bueno, SpongeBob SquarePants y Squidward y todo tal. Ponía los subtítulos al principio. Ya ves. Y al principio me dolía la cabeza de tanto oír ruido, no entendía nada. Yo dormía con eso, todos los días. Yo llegaba a las 2, 3 y me ponía eso, todos los días. Y bueno, pasé el examen y una vez que pasas el examen puedes estar en el till, es decir, en el mostrador, eso. Atendiendo a la gente. Entonces allí en este sitio, como en muchos sitios en Londres, tiene un programa que se llama Mystery Shopper. Y este Mystery Shopper lo que hace es, un tío viene, random, completamente de secreta, no sabe quién es, un paisano, y hace un pedido. Entonces tú tienes que servirle con una sonrisa, no se le puede decir ciertas cosas y hay que atenderlo muy bien. Una vez que lo atiendes bien, mira tu nombre, que lo tienes aquí, y al final de la semana pone un reporte y dice, me ha servido tal persona. Entonces vais a tener £1 por hora todos en el servicio, en la semana. Joder. Entonces, desde que estuve yo, como a mí me gustaba hablar, y el inglés al principio no, pero una vez que lo hablaba, chapurreaba, a la gente le caía bien y nos lo daban desde aquella. Y desde aquella dejé de hacer sushi y me ponían solamente allí. Sí, estaba muy bien. Como buen español vendiendo, ¿no? Y caminándote a la gente del mostrador. Yo no sé, pero toda la vida he estado detrás de un mostrador por los negocios de mis padres, etcétera. Que tienen carnicería y también tenían el bar de aquella, pues claro, hablabas con la gente. Sí. Y luego... y también tú, sin saber inglés, mucho valor para ponerte ahí en el mostrador a vender a la gente, ser amable y tal. Yo no sabía si decía bien o no, pero yo lo decía, ellos me entendían, se reían, pues para adelante. No sé. Me levantaba a las 4:30, me duchaba y a las 6 tenía que entrar. Y veía el Big Ben, las mejores vistas del Big Ben a las 6 de la mañana, las fotos más bonitas que he tomado fueron a las 6 de la mañana. Está vacío, no hay turistas. Y bueno, una vez que, creo que fue 6 meses, una cosa así, me ofrecieron también ser manager de la tienda. Ya ves. De lo más bajo a manager ya, ¿eh? Sí, o ayudante, era manager o segundo manager, una cosa así. Y dije, no, yo prefiero irme para ciencia. Entonces de aquella... Claro, estuviste trabajando una temporada, pero tú lo que querías era volver a trabajar en lo que habías estudiado, que tenías carrera y máster ya hecho. Claro, yo tenía carrera y máster de biología molecular, ya tenía. Entonces yo en esa época mandaba también currículos, ¿no? Y mandaba, decía, veía algo de anticuerpos, yo mandaba, tal. Y me llamaron unas cuantas veces, por ejemplo, de algunas empresas de aquí de Cambridge, y yo decía, ostras, pues estará en Cambridge la empresa, ¿no? Entonces, por eso me vine, pero cuando me llamaban, ¿el problema cuál era? Que mi inglés era nulo casi. Entonces me llamaban y yo cogía el teléfono
Y ellos me hablaban y yo, wow, y al final, don't worry, déjalo. Sí. ¿Por qué? Porque no podía mantener una conversación. Entonces, claro, colgaban, porque no entendía ni papa de lo que decían. Claro, te llamaban por el buen currículum, pero luego no te seguían hablando por el inglés. Por el inglés, claro, Sí. por el inglés. Como vi que estaban cogiendo gente en Cambridge, Sí. lo que hice fue, pues venir para Cambridge. También, una mano delante y otra detrás. Te digo, Sí, en Londres sí. no ahorré nada, no se puede. Ya, te es da que para es vivir. carísimo, es que- Entonces me vine para Cambridge con lo mismo. De aquella pedí un crédito también para venir y estuve unos cuantos meses eso, sin conocer absolutamente nadie de nuevo, empezar de nuevo. ¿Volverías a pedir el crédito con lo que sabes? ¿O no tenías otra opción? Podía haber pedido, pero es que el orgullo te puede un poco, porque dices, joder, tengo un máster, tengo una carrera, Claro. estás en otro país y tienes que pedir dinero a tus padres o familiares y no quería. Entonces, Sí. jode un poco. A Ya. mí no, el ego, yo creo que es nuestro ego, que Sí. si pedimos ayuda a lo mejor es más fácil, pero... ¿Pero necesitabas mucho dinero para hacer el cambio o...? No necesitaba mucho, era simplemente para pagar la renta. Ah, vale. Pero no, claro, no querías pedir dinero. Sí, Dices, sí. pues lo saco por mis huevos, así Sí, de claro. Sí. ¿Y Eh, decidiste Cambridge? Porque también llamaban empresas de Cambridge. Porque las empresas que me llamaban eran de Cambridge, Vale. sí. Entonces, las de ciencia veía que todo estaba en Cambridge. Londres es la capital financiera, Eso es. pero Cambridge es la capital de la ciencia. Aunque se dice, por ejemplo, la vacuna de Oxford. No se hizo en Oxford porque AstraZeneca no está en Bueno, Oxford. de hecho, la sede mundial de AstraZeneca está en Cambridge. Claro, es decir, entonces dicen, Oxford, Cambridge. La oficina de AstraZeneca a lo mejor está allí. O hicieron un... No, está aquí también. Ah, está aquí. enfrente de mi laboratorio justo. Vale. Sí, está en Attenborough. Vale, pero esa es nueva. Esos son los headquarters. Los Sí, trajeron hace creo que 5 años o algo así. Pero creo que antes también estaban en Cambridge. Vale. O sea, y tienen como un centro de innovación. Se llama Vale. DISC Center. Que es Vale, Discovery, vale. Innovation, Science and Center. Pero yo creo que ¿cómo se llama esto? La colaboración fue con la Universidad de Oxford, entonces ser, por no eso sé. se Ya. llamó Oxford Vaccine, pero la vacuna de Oxford es que no está hecha en Oxford, Sí. ¿vale? A no ser que la investigación seguro que está hecha aquí, pero a lo mejor la manufacturation está hecha No lo en... sé. Igual el equipo Oxford. consultor era de Oxford. No lo sé. Puede no sé. ser, no lo sé por qué. Pero bueno, que sabiendo lo que sabemos ahora, estabas en lo cierto en ese Sí, momento. sí, La ciencia está aquí. Está aquí. Hablas con cualquier persona y lo más probable es que haga biología, biotecnología, bioquímica, Sí. aging. Después de Oxford, después de COVID, ha hecho un boom en inversiones de ciencia y Cambridge es una de las mayores beneficiadas de Yo diría que en el mundo es Boston igual la primera. Ujú. Tienes Harvard, MIT, tienes un montón de empresas. O sea, es la sede biotecnológica del mundo, pero después está Cambridge, yo creo que Cambridge. sin duda. Sí. Sin duda. También se notan los precios de la renta también. Sí. Y Y bueno, en densidad, si haces densidad de población, los 2 últimos años Cambridge ha sido el lugar del mundo con mayor intensidad empresarial. O sea, por número de habitantes hay más empresas aquí que en todo el resto del mundo. Ujú. Por encima de Silicon Valley o de Oxford o de Londres. No sabía eso. Lo que sí que está claro es que antes, por ejemplo, los científicos se dedicaban a hacer ciencia, Sí. ¿vale? Ciencia pura, no traslacional. Hmm. Ahora casi todos los PIs Claro, tienen una la idea empresa. de hacer su startup Sí, y ver lo que sucede. sí. Porque todos los PIs que yo conozco tienen alguna empresa o en marcha Sí. o la han tenido y no ha van a funcionado por tener. X razón. Sí. Pero bueno. ¿Cómo fue tu experiencia? Nos has contado que estuviste en Londres, después viniste aquí a Cambridge para buscar trabajo. ¿Qué Sí. pasó ahí? Al principio pues no conseguía nada, estuve 3 meses sin encontrar nada y empecé a mandar lo que se llama aquí cold emails. Cold Sí. emails quiere decir mensajes fríos a gente que nunca te ha contactado, no tiene ninguna oferta ni nada, Sí. pero yo empecé a mandar para hacer prácticas gratuitas dentro de la universidad a Sí. profesores que bueno, pues tengo este currículum, he hecho estas cosas y podría pues ayudar o hacer alguna colaboración o algo en algún laboratorio que le interese. Porque ahí tenías pensado hacer un doctorado o algo. No, que va. La Universidad de Cambridge, como todos sabremos, Cambridge está ahí, ¿no? Es decir, tenemos la visión de que está ahí, es inalcanzable, cosa que no es real, pero
parece que es una cosa fuera de nuestro alcance, cuando yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Lo tenemos muy idealizado. Yo creo que Cambridge todo el mundo piensa que es lo que era una... Es todavía elitista, pero es relativamente fácil entrar. Yo siempre digo que todo lo que quieras conseguir se puede conseguir, ¿vale? Pero necesita mucho esfuerzo. Yo simplemente por el hecho de estar aquí, pues sacrificas cosas con tu familia, con tus amigos, tenía una novia, etcétera, etcétera, y tú tienes que poner cuáles son tu jerarquía de valores, y esos valores son los que te van a seguir para conseguir algo, ¿no? Podía estar en mi casa con mi familia al lado, con mis amigos al lado, con mi pareja, tener hijos, etcétera, etcétera, pero decides que hay otras cosas que quieres hacer también y la tienes que poner en una balanza. Y por meses no tuve nada, por meses. Yo estaba aprendiendo Python de aquella y dije, bueno, ¿qué hago en mi tiempo libre? Me iba para la biblioteca de aquí y me ponía pues a aprender Python. Y sin bicicleta y sin nada, venía una hora andando hasta el centro y otra hora andando para el norte. Y en una de esas pues me contestó un profesor. Y este profesor me dijo, oye, estoy empezando mi laboratorio, no sé si te interesa. Yo soy veterinario, no tengo experiencia en biología molecular, pero quiero empezar un laboratorio de biología molecular. Y como mi máster y mi TFG, o trabajo final de carrera, era de biología molecular, en anticuerpos y proteínas recombinantes, pues me metí y me ofreció para mayo. Pero hasta eso tuve un trabajo de un mes en una empresa bastante famosa de aquí de Cambridge, japonesa. Y como tenía lo de experimentación animal exactamente de Europa, pues me dije, oye, si has trabajado con animales, trabajas aquí. Como se dieron cuenta de que yo había trabajado con animales en Europa, pero no en Inglaterra, pues solo me dejaron limpiar cajas de animales. ¿Por qué? En este país hay otro título diferente, que es el de Europa, se llama FELASA. FELASA. Y ese FELASA pues es un título que saca en meses, no en un día, ¿vale? Y tienes pues teoría y práctica. Aquí no, aquí tienes un curso de 2-3 días, que es caro, hay 600-700 napos. Que es un negocio. Es un negocio, es un examen tipo test, lo pasas, pero tú terminas y no has tocado un animal en la vida. Eso no tiene ningún sentido. Nada, no tienes ninguna ética de animales, de tratamiento, nada, es decir, te enseñan las cosas básicas, pero nunca las has puesto en práctica, que al final un trabajo de animales de laboratorio es tenerla en práctica. Bueno, pues lo hice un mes y luego dije que no estaba mal. Me pagaban el mínimo, como dije, limpiar las cajas. Sí, que y encima luego... ellos se creerían que te estarían haciendo un favor. Un favor, claro. Es una empresa, es de las farmacéuticas más grandes del mundo y... Pero tú piensas que tenías ya máster de biomedicina y un grado de biomedicina. Te ponen a limpiar cajas y creerán que te están haciendo un favor. Y yo me di cuenta de que no quería estar ahí cuando hablé con la mano derecha del CEO. Le dije, oye, podría hacer unas prácticas porque tengo la carrera y tal. Y me dice, no, tú eres tal. Dije, vale, pues... Te vas, Al mes siguiente, cuando quedaba 1 o 2 días, le digo, yo me voy. Y dice, no, si tu contrato es de meses y te queremos. Dice, no, tengo unas prácticas y yo no me quedo. Pero tu contrato pone esto. No, mi contrato ponía por un mes. Pero nosotros te queremos. No, lo siento, no. Y le molestó un poco, pero dije, mira, ¿qué voy a estar? ¿Un máster y una carrera para limpiar cajas de animales? Pues me parecía un poco mal. Entonces, este profesor me ofreció la oportunidad de estar en su laboratorio por 8 semanas, y le estaba haciendo setup de su laboratorio. Tenía una lista de marcadores, me acuerdo, que quería probar si en células de cáncer de hueso se podían encontrar, y las PCR funcionaban, todo estaba funcionando, tal. Entonces, al terminar, sin pagar obviamente, me dijo, bueno, vamos a empezar a expandir el laboratorio y voy a poner un trabajo de Research Assistant, ¿te interesa? Dice, sí, claro, me interesa. Tenía una intención de seguir también investigando, pero aprender de bioinformática, porque pensaba que en el futuro la ciencia de datos iba a ser la bomba, y de hecho vemos hoy día que lo es decir, os puedo decir que hay terabytes y terabytes de datos de secuenciación de pacientes almacenados en muchos centros de investigación que se han usado una vez para un paper concreto y no se han vuelto a usar para nada. Entonces yo veía que eso era lo que me llamaba y quería. Además, bueno,
también lo veía como una oportunidad de decir, bueno, pues si me voy a España un día, pues puedo también trabajar remoto, tiene unas facilidades mucho más amplias que Well Lab, que dependes de un laboratorio. Y entonces quería hacer eso. En el laboratorio donde estaba, aunque me ofrecieron un PhD position, mis intereses no alineaban con las que el laboratorio tenía. ¿Qué no cuadraban? ¿Porque ya no ibas a aprender más o porque no te gustaba la temática? O... Creo que porque no iba a aprender más. Es decir, yo nunca me planteé hacer ni un PhD en Cambridge, me parecía todo súper ahí arriba, etcétera, nunca vas a llegar. No, no es verdad. Es que no es así. Es decir, el que quiere lo puede conseguir. No hay que tener ni muchas luces, no hay que ser un dios para estar, porque no. Simplemente tienes que tener las ideas claras de lo que quieres. Entonces lo que empecé a buscar es otro laboratorio que alineaba con mis intereses, y este fue un laboratorio, la solicitud era de un laboratorio enorme que tiene diferentes áreas de investigación, y el puesto que tenía de Research Assistant era de trabajo con moscas, ¿vale? Y en la descripción de este rol ponía, pues 50% es pipeteo, Well Lab, como todo el mundo sabe de biomedicina, pero también tenía el 50% de bioinformática, entonces me daba la oportunidad de aprender. ¿Qué pasó? Que cuando hice la pre-entrevista, otra persona del mismo grupo cogió mi currículum, o robó mi currículum de esa pila de montañas de currículum. Esto me dijeron después, yo no lo sabía. Ya ves. Y esta persona dijo, no, esta persona es para cáncer y lo quiero para mí. Y me cogió para ahí. Entonces, o sea, directamente te vieron el perfil y dijeron, vamos a fichar a este tío, no se puede quedar en el olvido, lo quiero para mí. Sí, lo quiero para mí. Entonces, pues me cogió otra persona del mismo laboratorio y me dijo, oye, voy a sacar un puesto también, pero de cáncer, que creo que, que referente a tu perfil queda mejor. Entonces, ¿te interesaría? Y dice, sí. Y me metió para ese rol de Research Assistant, con el grupo de esta persona, en el mismo grupo, porque hay como 3 diferentes mini grupos. Es un grupo masivo, ¿no? De mucha gente. ¿Cuántos eran? Unas 38 personas cuando llegué. Puede ser un grupo, un centro de investigación. Sí. Yo te digo que en mi centro de investigación de España, que era la Universidad de León, pero había un centro de investigación, y yo creo que no había 38 investigadores allí. No lo sabía. Y te digo más. Un grupo de uno... ¡Oh, qué locura! Te digo más. Mi anterior jefe de veterinaria, el que me cogió para las prácticas gratuitas, me dijo que en todo el departamento de veterinaria de la Universidad de Cambridge no había 38 investigadores. Claro, pero ahora pasabas al departamento de medicina, entiendo. Bueno, es un instituto dentro del departamento de medicina. Que es masivo, igual es el más grande de Cambridge, probablemente, o de ingeniería. La ingeniería es el más grande, más grande porque tiene muchísimos centros, pero es uno de los más grandes. Pasas directamente de estudiar en León, perfecto, pero ya dices que era pequeño, llegas a un laboratorio de los más grandes, de uno de los centros de investigación más tochos del mundo. Lo que digo es que en las universidades como las de León, que es una universidad que está muy bien, tuve la suerte de tener unos supervisores muy duros, pero aprendí mucho. Lo que saben ellos, yo creo que toda la biología molecular que aprendí con ellos es inmenso. Y sobre todo, te das cuenta de que la falta de dinero de unos laboratorios no son una desventaja, porque puedes hacer cosas que otros no pueden hacer. Sabes hacer cosas que otros no pueden hacer. Sabes sacarte las castañas del fuego. Por ejemplo, me acuerdo de, tenemos que hacer este medio de cultivo, tenemos que pedirlo, porque allí todo se pide, ¿no? Y dice, pero yo sé hacerlo, tenemos los ingredientes, lo hacemos y punto. O un Western Blot, yo hacía mis propios geles. Yo también los hacía en España. Vale, pero aquí no, se compra 10 pounds cada uno, 10 euros y a correr. Claro, 10 euros... En España, si es repetitivo, es mucho dinero al final. Es mucho dinero. Yo he visto laboratorios que incluso reutilizando puntas o poniendo las puntas en las cajas o cosas así. Sí, teníamos un día que era de una bolsa masiva de puntas de pipeta, era poner una a una, cerrarlas y luego meterlas al autoclave y eran las que usábamos. Sí, y aquí igual tocas una con un dedo sin querer y tiran la caja entera, en plan, ¿qué más da? Si dinero sobra. Creo también que con el dinero que se da a ciertos países como España,
es casi un milagro Sí. lo que se publica. Sí. Y aquí, con todo el dinero que dan, creo que se tenía que sacar más. Sí, Bastante también más. lo pienso. Yo creo que en general la educación española es increíble como educación, porque creo que las universidades están centradas no tanto en investigación, Sí. más en educar. O sea, yo mis profesores eran comunicadores increíbles, aprendías una barbaridad. También creo que depende también de la universidad a la que vayas, porque nosotros éramos primera promoción y 25 personas. Ya. Entonces, claro, los profesores estaban motivadísimos, con ganas, ¿sabes? Estaban encima de nosotros, nos conocían a todos, se sabían nuestros nombres. Era otro rollo. En cambio, claro, si te vas a Madrid o Barcelona, que hay 200 en cada clase, pues el profesor lleva 20 años dando lo mismo, le da igual todo, es distinto. Pero yo creo que aquí en Inglaterra las universidades son más de investigación. El tío que te da clase es el puto amo, es el mejor en lo suyo y te viene a dar clase. Que igual no te da clase bien, pero es el mejor del mundo, no sé qué. Entonces, creo que están más centrados en investigar. La diferencia de aquí en las clases españolas es que si haces un undergrad, ¿vale? Como españolas y también de Latinoamérica. Latinoamérica, sí, Hablamos cualquiera. de Lo que funciona es, porque en España y Latinoamérica y Italia y Grecia, es decir, funciona, el sistema de enseñanza es muy similar. Sí. Y es, tú tienes una asignatura, parece un high school, tú tienes una asignatura, tienes un horario, este tío va a venir casi toda la asignatura a darte un tocho de hora, datos, ¿vale? Tú apuntas como puedes y al final tienes un examen. Aquí no funciona así. Aquí un tío tocho, un profesor de la universidad tocho, un miembro de la Royal Society, algo así, viene y te da 2 horas. 2 semanas diferentes, pero te da 2 horas, Sí. ¿vale? Ya está. En Holanda era igual. En España yo me acuerdo, tenía mi profesor que era un catedrático de eminencia. 10 meses. Y, ¡hala! 10 meses con él, es decir, o toda la asignatura y al final un examen con él. Sí. Aquí no, aquí mira, primero tienes, por eso yo creo que los conocimientos pueden ser los mismos, pero el método de enseñanza de Cambridge y Oxford Es más práctico. y otros son, bueno, primero más prácticos, pero el conocimiento se absorbe de forma diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes una clase con una persona tochísima, te da apuntar lo que puedas y luego tienes unos PhDs o postdocs que te supervisan y te hacen preguntas semanales sobre la teoría que te ha dado un profesor. Sí. Entonces te hacen exámenes, te hacen assessment, te hacen que no vale para nada, pero te vale para practicar. Claro. Que no es simplemente, mira, tengo este tocho de apuntes. Tema 1, tema 2. Tema 2 y me lo estudio. No. Aquí está muy bien machacado, por eso el método de enseñanza de Cambridge no es que los alumnos sean muchísimo mejores, no es que los profesores sean muchísimo mejores, es simplemente que se invierte mucho dinero en la enseñanza de los alumnos. Sí. Y muy práctica. Yo creo que también es importante la mentalidad que te transmiten, porque al final estás en la élite mundial del Sí. conocimiento. Sí. Cambridge, Oxford son universidades que producen los papers junto a universidades igual estadounidenses y de otras partes del mundo más importantes Sí. cada año. Sí. Vale, y ahora hablando de cómo entraste tú al doctorado, ¿cómo fue esa parte? Has comentado que estuviste en el laboratorio anterior, viste que no era lo que querías para hacer el doctorado ahí, buscaste este otro grupo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Una vez que empecé a solicitar a otros trabajos, este que te comenté de cáncer, me dijeron, bueno, nos gusta tu perfil, te queremos como Research Assistant, pero tienes que hacer el máster con nosotros. Entonces le tuve que decir a la otra persona que no lo hacía con ellos y lo hacía con esta gente. Porque decidiste estudiar el máster antes de hacer el doctorado con él. Sí, quería hacer mi PhD en bioinformática, Vale. o por lo menos involucrada en bioinformática. Sí. Pero una cosa que hay que tener clara es que nadie te va a coger para hacer un doctorado de 4 años si no tienes conocimientos de esa materia. Vale. Yo de bioinformática no tenía los conocimientos necesarios, Sí. Entonces consideré que tenía que hacer un máster primero. Y una Para vez que pillar esa experiencia, ¿no? sí, y una vez que lo conseguí, pues ya me ofrecieron como PhD. Es muy bueno que te ofrecieran esa posición de Research Assistant para que pudieras ganar experiencia, tener un salario Sí. y poder... Mucha gente lo que hace es, en vez de pagar un máster, que son 20, 30 mil aquí en Cambridge, Sí. ¿vale? Un máster, lo que hace es, voy a un laboratorio que me interesa, Claro. que sepa que tiene fondos y estoy de Research Assistant. Y una vez que estás de Research Assistant, Te ganas su hay que confianza, trabajar duro, hay que ganas trabajar muy confianza. duro, ganas su confianza, saben cómo trabajas, Sí. tienes que pasar las entrevistas igual que la otra gente. ¿Cómo fue tu proceso ahí? Bueno, Estuviste pues, un año de Research Assistant. entré, ¿Trabajaste? entré en abril, no me acuerdo qué año ya, pero entré en abril con el máster, ¿no? Sí. Y al final, bueno, yo estaba trabajando en mi máster a la vez, haciendo las dos cosas. Y una vez que llevaba como 6-7 meses,
quedé con el jefe supremo, o el big guy, Ahora hablaremos de él. y le dije, oye, yo quiero hacer el doctorado en el laboratorio. Y además, si me pagas el máster. Las dos cosas que pedí, me dijo, bueno, yo te pago el máster, y el PhD, yo lo que voy a hacer es, mándame tu currículum y yo te mando para entrevistas. Me dijo, yo no te puedo dar el doctorado, es decir, no puedo meterte, pero lo que voy a hacer es, pues tú entras en la lista de gente que puede optar a un doctorado. Tienes que hacer 3 entrevistas. Hice 3 entrevistas con diferentes profesores de la Universidad de Cambridge y 2 de ellos les gusté tanto que me querían, ¿vale? Entonces tuve co-supervisores, 2 supervisores para mi PhD. Y estos 2, uno era de la parte de biología y otro era de la parte de bioinformática, porque no había nadie que me pudiera supervisar en la parte de bioinformática. Entonces al final, pues tuve que solicitarlo un año antes. Siempre en Cambridge es así, siempre se solicita un año antes de la entrada de... Y en enero del 2020 entré en mi doctorado en la Universidad de Cambridge con el grupo en el que me estaba pagando el máster y con el que hice el máster. Vale. Sí. ¿Cómo es esa persona? Has hablado de tu jefe supremo, es una persona que lleva un laboratorio de 38 personas. Sí. ¿Qué notas tiene él diferente a otras personas con las que te habías pasado en tu camino anterior? Porque entiendo que tienes una persona súper inteligente o muy capaz, con muchas habilidades, porque para llegar ahí a crear un grupo de investigación tan potente y descubrir las cosas que ha descubierto en un centro de investigación de la élite mundial. Obviamente, inteligencia es uno de los rasgos que a todo profesor de Cambridge le va a caracterizar, obviamente. Esta persona tiene unas facetas o unas... es que me sale la palabra... características. Es que es muy bueno en sus soft skills, es decir, comunicación y convicción. Él puede aprender una cosa hoy y hablarte tan claramente a la hora de que lo has sabido desde hace años que tú te vas a creer cualquier palabra de lo que vaya a decir. Creo que es una de las claves más importantes para llegar a cualquier lado en ciencia. No solo hacer buena ciencia, esa es la base, todo el mundo tiene que hacer buena ciencia, pero poder transmitirla y poder convencer y poder atraer dinero, porque cuanto más convenzas, más dinero puedes atraer. Es su trabajo diario. Es su trabajo diario. Un PI, un profesor de universidad, ya no hace ciencia. Lo que hace es... Sus esbirros hacen ciencia. Sí, la gente que tiene a su cargo es la gente que hace la ciencia. Nosotros, su postdoc, etcétera, es la gente que hace sus proyectos. El proyecto, el dinero, lo tiene que traer el PI. Y una vez que lo tienes... Postdocs a veces también. O los postdocs, exacto. Y ellos son los que hacen los experimentos, los que los diseñan, pueden hablar, etcétera, pero no hay un link entre el PI ya y el hecho de hacer ciencia. Puedes comentar resultados, pero nunca vas a ver si el resultado... Sí, él va a tener la visión, va a tener la venta y va la venta, sí. Entonces, comunicación tiene sentido. Sí. Y esa es una de las cosas, creo que en ciencia están más perdidas, ¿vale? En toda ciencia, da igual donde sea, hoy no nos movemos por objetivos, nos movemos por publicaciones científicas, ¿vale? Y esas publicaciones científicas, pues no digo que en mi laboratorio pase, pero Cambridge es un foco como muchos otros, ¿vale? Sobre todo, voy a decir dominado por hombres, porque es así, dominado por hombres desafortunadamente, y es la mala ciencia. La mala ciencia es el poder de convencer en ciertas cosas que son mentira, ¿vale? Tenemos que recalcar que este año, el 2023-24, es el año donde se ha marcado un hito en papers de tratados. Es decir, que se ha demostrado que son mentira. Este año creo que fueron 10.000 papers. Y sí, lo que digo es, si miramos las estadísticas, todos son hombres. No sé cómo lo hacen, pero todos son hombres. Mujeres hay, pero también es porque ciencia está dominado por hombres, pero todos son hombres. Entonces, el poder de convención tienes que saber muy bien usarlo. Y sobre todo eso te sirve para conseguir más dinero y más financiación. ¿Por qué digo que el sistema de academia está un poco estropeado, digamos? Es porque, primero, ¿cómo consigues financiación? Bueno, esa financiación viene de una charity, del gobierno, etc. ¿Y en qué se basa? Al proyecto original, es cierto, pero también a las publicaciones que tengas anteriormente.
no a que seas un buen científico, no. Todo el mundo entiende que tú eres buen científico simplemente porque publicas. Igual que todo el mundo cree que eres inteligente si tienes buenas notas. Exactamente, y no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, vale, pues el sistema es, para ver cómo destropeado está el sistema. Tú tienes un proyecto. Sí. Este proyecto lo mandas a un organismo que tiene dinero y que ha sacado unas plazas para un dinero, ¿vale? Entonces ellos van a mirar tu currículum y van a mirar ¿cómo se llama esto? El impact factor. El impact factor que tienes de años anteriores. Vale, lo miran. Genial. Luego te dan el dinero. Ese dinero sirve para hacer experimentos, que muchas veces no se usan solo para ese experimento, sino que hacen 200.000 otras cosas. Perrerías. Gastan el dinero por no devolverlo, porque si lo devuelves queda mal y nunca te lo van a devolver. Es decir, tú pides 4 millones. Solo he gastado 2. Lo gastas los otros 2, porque si no los gastas, no te lo van a volver a dar si lo pides otra vez. ¿Y es que se malgasta mucho dinero para investigar tira en dinero, cáncer, no se por malgasta, ejemplo? se tira dinero. ¿Se tira? Se tira dinero. ¿Gastos estúpidos? Sí. Hacer gastos en experimentos que no tenías una pregunta. Por ejemplo, dice, vamos a hacer esto. Dice, bueno, pues vale, hay dinero, pues Puedo hazlo, hacerlo. ¿vale? En una empresa no funciona así. Claro. En la industria, como el dinero es de la industria, no van a gastar dinero. ¿Y gastar dinero en cosas que no son experimentos como tal? Todos los fondos que te dan tienen ya cierto dinero metido para actos sociales, actos de grupo, cenas, etcétera, etcétera. Simplemente porque se entiende que pues grupos de investigación también necesitan una compenetración entre el grupo, entonces hay dinero que se gasta. Vale. Pero también te digo, ese dinero que te dan, imagínate, 4 millones, 3 millones, 2 millones, lo que sea, tú no haces solo el experimento que tú has puesto en los papeles, tú tienes otras ideas y las haces. Sí. Pueden salir o no, pero nadie te ha pagado para hacer eso, pero es como funciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor el experimento que tú pedías no funciona, pero otro sí que funciona. Yeah. ¿Está justificado? Tienes que justificarlo con que tú lo estás haciendo para el otro proyecto, Claro, sí. ¿vale? En Sí fin, que hay una ingeniería que pueden hacer increíble, ¿no? pueden hacer lo que le dé la gana o al final del grant o de este dinero que te dan, tú tienes que justificar en qué lo has gastado. Sí. Y ese dinero, pues tú tienes que decir, pues estos son los resultados, etcétera. Si publicas, es fácil que para el que viene o para el... Sí, que dentro parezca de- que has hecho cosas. Si publicas, pues te dan más dinero. Claro. Pero ahora vamos, tienes un manuscrito. Ahí dice, mira, me han dado dinero, he querido hacer este experimento, lo he hecho, y una vez que está hecho, vamos a hacer el escrito con esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa luego? Bueno, pues tú lo quieres publicar. ¿Y dónde lo mandas? A revistas de alto impacto. Estas revistas de alto impacto, Nature, Cell, Nature, Science. Cell, Science, Lancet, Sí. Nature Communications, todos los Nature que hay. Es decir, factor de impacto alto. Nature Communications, que tienes uno. Sí, bueno, no, Que- estoy que en uno. Tienes uno. Sí, estoy en uno. Que eso no lo puede decir cualquier persona. Estoy en el 4 o 5, pero estoy en uno. En el autor 4 o 5, pero estoy en uno. Pues una vez que lo mandas, ¿cómo funciona una revista? Bueno, pues tú lo mandas. Y lo curioso es que se llaman peer review. 2 otros investigadores van a contactarlos y van a leer ese paper. Para ver si es suficientemente bueno como para publicarse. O a ver si es realista, ¿vale? O real. Sí. A ver si es real. Bueno, lo van a leer. Y el que lo lea va a decir, pues te falta esto o te falta aquello, que son los, no editores, pero son los revisores. Sí. Tú no sabes quién son privados. Claro. Y te ponen, pues falta esto, pues falta esto. O te lo rechazan directamente. Esos revisores no cobran un duro, ¿vale? Ya, eso es estúpido, yo eso no lo entiendo. Es decir, son gente experta en la materia, Que en su tiempo libre tiene que hacer estas cosas. pero te digo más, muchos profesores o mucha gente que contactan ni siquiera lo hacen ellos, se lo dan a sus PhDs. A mí me han dado papers para revisar. Eso Es decir, lamentable. imagínate que tú tienes un jefe, le contactan a él porque es el mejor en su campo, o es parecido a ese campo, y en vez de hacerlo él, lo hace sus PhD students. Y al final, ¿quién tiene el agradecimiento? Él, no yo, porque yo no existo, ¿vale? sí. Eso pasa en muchos laboratorios y sin ninguna supervisión. Ya. Tú lo haces, lo mandas, oye, ¿está bien? Está bien, ya está. Ni siquiera lo han leído. Ya. Bueno,
Y una vez que esta gente, sin cobrar un duro, dicen es suficientemente bueno, la revista dice, vale, vamos a publicarlo. Pero no solo eso. El grupo de investigación que ha pagado, ha conseguido el dinero para hacer la investigación, ha pagado toda esta gente, etcétera, tiene que pagar dinero para poderse publicar. Eso a mí me parece una locura, es un negocio que no tiene ningún tipo de sentido. No, para ellos son es un negocio increíble, claro. pero ellos no ponen un duro. Ellos encima de hacer los experimentos, conseguir el dinero para los le experimentos, damos todo. tienes que pagar a la revista para que te lo publique. Le damos todo. Y bueno, es tan, yo diría una mafia incluso, porque si tú conoces personalmente al editor, es más fácil que se publique o no. ¿Vale? Conozco un grupo de investigación que ha mandado el mismo paper a la revista cambiando de todo 6 veces. Es decir, dice, no es suficientemente bueno. Cambiamos todo, las figuras, diciendo exactamente lo mismo, pero reescribiéndolo y volviendo a mandar. Eso pasa a patadas. Yeah. Y una vez que consigues el dinero, haces los experimentos, que son 3, 4, lo que sea años, pasas las revisiones, lo quieren publicar, lo pagas, ¿vale? Y luego tienes un paper, ¿vale? Sí, vuelta a empezar, ¿no? Y vuelta a empezar. Y es así, la ciencia es así. Vale. ¿El problema cuál es? Bueno, pues para conseguir el dinero necesitas publicaciones. Es así. Rueda de la rata. ¿Y el problema cuál es de esto? De todo lo que pasa. Es que vosotros veréis papers, que son 200 y la madre, y os digo que el 90% de esa gente no ha hecho nada. Igual no han leído ni el paper. No saben ni que están ahí. Y son papers gordos. Tú ves las últimas gentes, porque por si no se sabe, los papers se organizan en los primeros, en teoría, el primero es el que más ha hecho, que se llama el autor principal, o coautores, first author, etc. Y los últimos, en teoría, son los directores. Que han conseguido el dinero. Bueno, o han tenido la idea, o han tenido la idea. gestionado. Conseguir el dinero, en teoría, no es ni una característica necesaria para ser autor, pero sin agradecimientos, aunque todo el mundo se pone. ¿Han leído algo? No han hecho nada, pero están ahí. Sí, porque es el igual jefe del alguno grupo. se ha leído el paper para darte feedback antes de publicarlo, pero igual hay amigos suyos que han metido ahí porque yo te meto a ti en mis papers, tú en los míos, crecemos todos, más dinero, más ego, más prestigio, y al final, cuanto más grande sea tu network, más grande vas a conseguir. Sí. Cuanto más gente tengas en tu laboratorio, más gente de otros grupos va a querer colaborar contigo. Más grande va a ser tu network, más grande va a ser tu laboratorio. Entonces es imposible para un grupo pequeño competir contra ti, que es tan masivo. Lo que pasa es que en los grupos pequeños, tú no empiezas desde un grupo pequeño. Lo que haces es, yo soy postdoc de este grupo, ¿no? Claro. Entonces yo quiero conseguir dinero y soy postdoc. Entonces meto a mi PI. Y ellos hacen como, yo soy co-PI. Claro. Y es PI. Entonces entre los dos pues hacen un grupo más grande, que no existe, pero así se piden los proyectos. Claro, y al final si tu PI es gigante te compensa pedir dinero con él, porque van a decir, hostia, es que tío, claro, que es el mejor del lo mundo, va a conseguir, le damos dinero. lo va a conseguir. Sí. Y la cara, bueno, esa es una cara ya no muy positiva, pero luego es los grupos de investigación, de hecho con el dinero, pero los grupos de investigación o un PI, ¿cómo se valora? Tú quieres buscar un grupo de investigación para hacer tu PhD o tu máster, dice, lo primero que miramos es, ¿dónde es? El factor de impacto que tiene. El H-index. El H-index. ¿Qué quiere decir? ¿Que ha publicado? Bueno, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera ha publicado, pero está en algún paper. Si ves un PI tocho y no está de último, no lo ha hecho él. Yeah, sí. Es decir, si no lo ves último o semi-último, no lo ha hecho. Es decir, ese paper no se ha hecho con sus manos ni en su laboratorio, y lo más probable es que no haya hecho nada de ese. Sí, que igual tuviera una reunión en Zoom, igual ni eso, y ya está. Voy a hacer esto, bro, en plan. ¿Qué pasa? ¿Qué? Tú lo primero que miras, lo primero que miras es eso, ¿vale? Lo primero que vas a mirar es, hostia, este tío es bueno, este tío publica. Vaya papers. Voy para ahí, vaya papers, es un Nature, no sé qué. Llegas y flipas. Y luego te das cuenta de que el laboratorio dices, si el tío este es un hijo puta. Claro, ¿qué pasa? Que es que los tíos estos gordos, tú solo los valoras, o la gente los valora por las publicaciones que tiene. Y un director de tesis o un supervisor no se la valora, o no lo ves al principio por, voy a aprender con él, lo voy a ver. No, simplemente está valorado por el número de publicaciones que tiene. Y si tiene muchas, todo el mundo entiende que, es un buen manager, es una buena persona. Y no es así. La mayoría de las veces es lo contrario. Sí. ¿Vale? Y ahí la importancia de preguntar siempre a gente que está en el laboratorio cómo es esa persona, si es un líder, si inspira, si se preocupa por ti. Yo te digo, en mi experiencia, esta persona que era tan top, lo he visto 3 veces en mi PhD.
He hablado con él. 5 años. Porque hiciste también el 5 máster. años, sí. 5 años y lo has visto 3 veces en tu 4 vida. veces entonces, porque una fue el máster para pedirle hacer el PhD y el máster. Entonces, 4 veces he tenido una reunión con él. 4 veces he tenido una reunión con él. ¿Una persona así te puede enseñar algo? No. ¿El laboratorio es potente? Podría serlo, pero... Es muy potente, cabrón. Es muy potente. Bueno, Ha descubierto cosas ¿hace cuántos muy años? potentes. Vale, Esa sí. es la cosa que... Sí, mucha gente vive su pasado, pero... Sí, pero y sobre pero- todo en Cambridge. En Cambridge... Pero va a poder decir toda la vida que ha sido el descubridor o sí, el desarrollador pero- de X. Pero... ¿Tú cuando estás buscando un PhD? Buscas a la persona. Tú, Sí, eso estoy de acuerdo. Yo voy a dar un par de recomendaciones. Y la primera es nunca ir a un laboratorio, primero, donde el PI ya esté settled, es decir, ya ha conseguido un profesorado, Claro. ya esté muy top. ¿Por qué? Porque un Nature más Se te la va a pela, importar una mierda Sí, a la sí. izquierda. Es decir, y tú como PhD te va a importar una mierda. ¿Por qué? Porque él ya va a poder decir, no, Soy yo este tengo... tío. No, pero yo he tenido PhDs que ahora son profesores. Entonces nadie me va a decir que yo sea un mal supervisor. A lo mejor lo soy contigo, porque me importas una mierda. Pero O yo a lo he mejor tenido... el problema es tuyo. O el problema es tuyo, puede ser. Es aún peor. Pero si tú tienes 4, 5, 6 PhD students y ninguno ha publicado nada, dices, Sí. a lo mejor el problema ya no eres tú, a lo Sí. mejor hay un problema más general. La primera es esa, nunca ir a un PI que ya esté muy settled, Sí. ¿vale? La segunda, Sí, lo mejor es ir a alguien que esté empezando a escalar y que le veas mucho potencial de que va a explotar algo. dicen que hay una Está en frase la cresta de la ola. hay una frase que me gusta mucho y dicen que el lobo que está escalando siempre es más hambriento que el lobo que está en la cima. No, por supuesto. Ya Entonces, está acomodado, ya es ya don está. señor. Sí, 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 Y por el otro mucha hambre que te tenga. va a prestar más atención, va a querer publicar en sitios tochos, va a querer hacer ciencia buena porque está ganándose su carrera. Claro. Yo siempre digo que hay, como en la Universidad de Cambridge he visto como 2 modelos de tratamiento de doctorados, pero de doctorados en general, ¿vale? Sí. Es como en ecología el R&K, ¿vale? Sí. R quiere decir un sistema de tratamiento de las crías Sí. en el que, pues, por ejemplo, el conejo, el ratón, rata, etcétera, que tiene muchísimas crías durante muchos estadios del año, y si una sobrevive y se reproduce, ya está bien, ¿vale? La otra no, es la K, y es como el elefante, tiene un elefante cada 2, 5 años, no lo sé, pero ese elefante lo mima, lo trata, lo nutre, etcétera, etcétera, porque solo tiene uno. Sí. Entonces en el PhD pasa lo mismo. En los laboratorios estos grandes pueden coger, cuando entré yo éramos 12 o 15 PhD students. ¿Cuánto tiempo va a tener para cada PhD student? Lo mínimo. Sí. Pero si uno publica, es bueno para el laboratorio. Claro. Y si ninguno publica, pues oye, a la siguiente remesa, ya está. En cambio, otros laboratorios, que yo conozco muchos casos, tienen uno cada año, pero es que cada uno publica un Science, cada uno publica un Nature, primer autor, etcétera, 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 y todos están muy, muy alto, muy tocho. Entonces, yo no recomiendo nunca ir tampoco a los tan grandes, porque mucha gente dice, ostras, tiene dinero, tiene poder, tiene influencia, Aquí todos, tiene ¿no? networking. Dice, ¿te compensa eso? No, lo que te compensa es que te pueda enseñar, que puedas tener una Y que conversación te con eduque, él. que te forme. Tú al final eres un estudiante y lo que quieres es ganar conocimiento y aprender en lo que estás haciendo. Y al final tú pasas de ser un master student que empieza un tu PhD y al final tienes que ser un investigador Claro. que sepa publicar, que sepa ir a conferencias, que sepa entender la ciencia que estás haciendo y que tenga buena ética. Eso Sí, es una de eso las es. cosas más Y importantes que en un te investigador. cuide y valore tu salud mental también. O sea, yo creo que lo más importante es el proyecto, pero al mismo nivel está tu supervisor. Quizá no tu PI, pero el postdoc o la persona con la que pasas todo el día, porque es alguien con el que vas a dedicar muchas horas, discusiones, vas a aprender de él, te va a enseñar, te va a guiar, te va a formar como persona y trabajador. Entonces, Sí. Fíjate que en esas dos cosas yo me quedo con la de supervisor, ¿eh? yo primaría siempre supervisor. Sí, sí, sí. El sí. proyecto puede cambiar, Y va a pero cambiar. el supervisor no. Conozco casos de usar la misma base de datos para hacer 2 papers que responden a la misma pregunta y son respuestas completamente diferentes. ¿Y cómo es posible? ¿Por Claro. qué? Porque si las herramientas son diferentes, porque el modelo matemático es diferente, ¿quién te dice que no es real? Claro. Es el problema. Entonces, ¿crees que se manipulan datos? Creo que hay gente
que usa los datos de manera no correcta para sacar los resultados que quieren. Si eso lo llamas manipular datos, sí. Pero imagínate, yo hago un experimento y hago un scatterplot y, ostras, me sale perfecto, pero hay un punto ahí, muy raro. Outlier, se quita. ¿Eso es manipular datos? En teoría es que no lo sé, es decir, ¿qué sería manipulación de datos? Manipular sería tener un sistema propio que elimines todos los datos que cumplan cierta característica, pero que tenga lógica y que tenga un sentido, porque igual no sé, igual ha habido un problema técnico durante la prueba y tienes que quitar ese dato. Pues se repite. Exacto. Eso sería lo normal, que pero, se repita. hombre, entiendo que haces 3 technical replicates, 3 biological replicates, y si quitas algo es porque es muy descabellado. Puede ser. Pero eso no me lo considero cherry picking. Cherry picking considero tener 20 datos y me gustan estos 12, los otros 8 no me gustan. Por ejemplo, me quedo los 12. Pues eso se hace. Estoy convencido de que sí. Y leemos papers que no son reales. Yeah. Es decir, no son reales. He tenido conversaciones de que me digan mi supervisor, si son chinos no lo leas, porque son falsos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay universidades, hay países que hoy día están empujando para publicar, porque lo único que les importa es publicar. Ya no importa la ciencia. La ciencia se ha quedado en segundo plano. La ciencia de academia simplemente sirve para validar lo que quieres validar. Una postdoc me ha llegado a decir que usa todos los statistical tests necesarios y el que te dé el valor que tú quieres es el que usas y lo defiendes. Cosas muy locas. Y eso en la Universidad de Cambridge. Quiero decir, que no creamos, Universidad de Cambridge, todo el mundo es ahí. No. En la Universidad de Cambridge tiene gente. Yo siempre digo que la ciencia o los investigadores son como una campana de Gauss. Es decir, sabéis una campana de Gauss, ¿vale? Y hay dos extremos. Esos dos extremos en las universidades pequeñas son muy pequeños porque tampoco hay muchos investigadores y no hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero. Entonces, es verdad que hay muchos Nobel Prize, es verdad que hay muchos científicos que son buenos, muy consistentes, muy creíbles, pero también hay otros que son lo peor de lo peor y mucho peor que he visto en otros laboratorios o en otras universidades. ¿Por qué? Porque en otras universidades esa gente no sobreviviría porque no tendrían acceso a recursos. Aquí se tira dinero, da igual, es decir, cualquier proyecto pequeño, menos de 100.000 no tiene nadie, 100.000 pounds. O si no, se meten en otro grupo y algo tendrán. Hay trabajo. Yo conozco gente de cum laude, de postdoc, de PhD, en España, que no conseguían trabajo y se van para profesores, ¿vale? Aquí no. ¿Por qué? Porque hasta el científico más malo, hasta el que tenga menos ética, va a poder trabajar en ciencia. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay dinero. Porque hay dinero. En cambio, yo lo que siento es que la industria sí que es ciencia real. Y mucha gente se puede decir, ostras, pero ciencia real, pero se aprovechan de los pacientes, etc. Dicen, el precio es discutible, pero la ciencia que hacen es real. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer algo que funcione. Imagínate que hacen un fármaco. Ese fármaco tiene que estar aprobado por la FDA y van a probarlo. Y van a hacer experimentos. Y hace falta clinical trials. Es decir, lo que hacen funciona. Porque se juegan su dinero. En cambio, en un laboratorio aquí no se juegan su dinero. Claro. ¿Funciona? Bien. ¿No funciona? Tengo más dinero. Hay más dinero. Mañana pido más. Sí, Da he igual. visto cosas muy locas con el tema de los rankings. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos visto que la Universidad de Cambridge está en el número 2. Entonces ya sabes que es la leche. Entonces, ahora yo creo que está en un shift, un cambio desde la parte de asiática. Universidades que quieren reventarlo y quieren aparecer en los primeros puestos del ranking. Universidades chinas, universidades de otras partes de Asia, Sí. lo mismo. Yo conozco casos de universidades asiáticas que pagan a los mejores investigadores Sí. de otras partes del mundo para que les pongan a profesores de esa universidad en sus papers. Para que eso haga que impacte su factor de impacto y por tanto la universidad suba en los rankings. Sí. Y les pagan a cambio a los investigadores. Sí. Cosas muy locas. Eso pasa y pasa aquí también. Ahora mismo las universidades como Cambridge no quiere decir que tengan los mejores investigadores del mundo, que los tiene,
Pero no es por eso, es porque tiene los mejores recursos del mundo. Porque las máquinas que yo tengo acceso, no tiene acceso a nadie. Yo pienso igual. ¿Vale? Es decir, el dinero, imagínate, yo trabajo en Next Generation Sequencing en pacientes. El proyecto en el que estaba trabajando son 5 millones de dólares. Para producir los datos que yo trabajo es $1 millón, ¿vale? A ver qué universidad española o de Latinoamérica tiene ese ¿Puede capital. hacer eso? Para una persona. Para una persona. Bueno, este era mi proyecto, sí. Pero ¿quién puede hacer eso? Muy poca gente. Muy poca gente. Y es un equipo detrás que ha podido extraer las muestras, cortarlas, etcétera, para que yo llegue y las analice, ¿vale? Entonces, ¿qué universidad del mundo puede hacer eso? Estadounidenses y algunas europeas como Cambridge. Porque el dinero que se maneja aquí es que no sabemos todavía. No lo sabemos, de verdad. Yeah. La Universidad de Cambridge tiene un sistema un poco curioso y es que para undergrad tú tienes 31 colleges y tú tienes que aplicar. ¿Por qué? Porque sabes que, por ejemplo, yo qué sé, Peterhouse, ¿no? Sí. Coge, yo qué sé, 6 personas solo de matemáticas al año, ¿vale? Sí. Y tú, y es competitivo y es bueno, etcétera. Tú aplicas a eso, mandas a ese, solicitas para ese college. Si no entras, no quiere decir que estés descartado, quiere decir que vas a un pool, Claro. ¿vale? No has entrado en la primera, entonces todos los que no sean aceptados en la primera ronda Sí. se van para un pool de estudiantes y luego se juntan todos los colleges juntos y dicen, a mí me faltan 2 de ciencias sociales. Pues vamos a ver los mejores candidatos que hay en ese pool y me los cojo. Y entonces van cogiendo, ¿no? Que a lo mejor te toca un college que tú no querías al principio, pero estás en Cambridge. Estás en Cambridge, claro. Eso es muy loco. A mí me parece, cuando llegué, es lo que más me sorprendió. Es como, ya está esta diferenciación entre la Universidad de Cambridge, según la mejor del mundo, y todo el resto de universidades, pero luego es que llegas aquí y también tienen ese sistema de jerarquía en el de, soy de Trinity, soy el mejor college, y tú eres un pringado de otro, ¿sabes? Sobre todo es por los fondos que tienen. Cada college tiene unos fondos diferentes. Trinity, claro, pues... Tiene más dinero Trinity que el resto de 30. Sí. Estamos en Darwin ahora mismo y me encanta el college, pero sabemos que no tiene el dinero que tiene Trinity. No, está fundado, unos padres fundadores de Darwin es Trinity, de hecho, ¿vale? Son 3. Estamos en Darwin, que no lo hemos dicho. Sí, estamos en Darwin, el college. College. Esto es un privilegio estar aquí, la verdad, porque me encanta este college. Y es la casa de la hija de Darwin, o sea que tiene historia esta casa. Pues... Luego nos hacemos una foto con Darwin, que está por ahí dentro. Sí, está por ahí el cabezón. Con la cabeza que brilla, porque no tiene pelo. Conozco casos que han dejado el doctorado por mental health, ¿vale? El sistema está hecho para el supervisor, para publicar, para empujarte hasta tus límites. Es muy bestia, consigues tu sueño, llegas aquí, estás haciendo el doctorado en Cambridge y tienes que dejarlo. Hay gente que lo ha dejado, sí. Hay gente, yo conozco 2, 3 personas que lo han dejado. Algunos, gracias a lo que sea, han podido cambiar de grupo y hacen 2 años en uno, 2 años en otro. Sí. No es lo normal, pero sí, de hecho conozco varios que han solo hecho eso. Y en la Universidad de Cambridge también he conocido casos en los que te han echado, ¿vale? La Universidad de Cambridge, sí, es verdad, no es nada nuevo. Tú entras en un doctorado de la Universidad de Cambridge, en un programa, y a los 9 meses tú tienes un examen oral, ¿vale? Sí. Que está todo bien, ¿no? Se llama First Year Report, aunque se hace a los 9 meses, de 9 a 12 meses. Sí. En ese examen tienes unos advisors o unos examinadores, y esos examinadores lo que van a hacer es no ver tanto tus resultados, sino que la idea de lo que quieres hacer en esos 4 años está en la correcta, ¿vale? Eso quiere decir que tienes que tener una idea muy clara, qué vas a hacer en cada año y cómo vas a llegar a tus objetivos. Si lo pasas, yo conozco gente que no lo ha pasado, y es decisión del PI mantenerte, darte unos 6 meses más y darte como una segunda oportunidad, recuperación, y volver a hacerla con otro proyecto diferente, o decirte lo siento, fuera. Yo conozco gente que la han mandado fuera y le dan un máster de la Universidad de Cambridge, ¿vale? La Universidad de Cambridge solo puede dar, o solo podrías tener, un grado de cada, un undergrad, un máster, un PhD. No puedes tener 2 undergrads de la Universidad de Cambridge. Vale. La única diferencia es que si conoces a alguien que tenga 2 másters de la Universidad de Cambridge,
Uno es porque ha fallado su PhD. Si no, no hay otra forma. Vale. Entonces, luego, después de ese año o después de ese examen, es casi imposible que te echen. A no ser que tú quieras irte. O la líes. Puedo, a ver, liarla, no sé en qué sentido puedes liarla, Sí. pero es muy difícil liarla, ¿vale? Sí. Tienen que justificarlo muy bien de que has hecho algo muy fuera de serie para que te echen. Sí. Los doctorados en teoría son 3 años, pero siempre ampliables a 4. Y en esos años, depende del programa en el que estés, en el mío por ejemplo, cada año tienes otro examen. Y más bien es para guiarte y decirte que lo que estás haciendo está bien, más que para hacerte una reprimenda y decirte, está mal. No, es más bien para, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Porque 4 ojos ven más que 2 y tu supervisor puede ser muy bueno en ese campo, pero se escapan cosas, obviamente. Entonces, la Universidad de Cambridge intenta apoyarte en la medida de lo que pueda para poder conseguir tu PhD. Y luego, al final de esos 4 años, es un poco tedioso, pero en la Universidad de Cambridge el sistema es, haces tu PhD, lo escribes, ¿vale? Tienes el manuscrito, lo corrige la gente que quiera, obviamente, y una vez que lo tienes que mandar a la Universidad de Cambridge. Ellos van a... Bueno, puedes seleccionar o tienes que seleccionar al menos 2 examinadores, uno interno y otro externo, que no hayan trabajado nunca contigo ni tengan ningún conflicto de interés contigo, y ellos te hacen un viva, que es el viva, que es lo más importante del PhD. Yo lo hice hace 2 semanas. Sí. Y una vez que vas allí, normalmente son 3 horas, pero conozco casos de que empiezan por la mañana, paran para comer y vuelven. Puede ser, hay cosas locas, ¿vale? Y simplemente es conversar sobre por qué has hecho esto, consideraste esto, Sí. un poco hablar de tu tesis, ¿no? Ir revisándola. Es más bien justificar lo que has hecho. Ir Es decir, leyéndola. oye, ¿por qué has hecho este test y no este test? Oye, ¿y estos resultados has considerado esto? ¿Has hecho esto? Y tú tienes que decir, pues, oye, no han considerado, creía esto, has problema. leído este paper, Sí. que dice lo contrario, etcétera. Y una vez que terminas, tienes que salir del aula, ellos discuten, Sí. pueden ser 15 minutos, Sí, lo que sea, deliberan y te dicen. y tú entras y te dicen siempre lo mismo, congratulations doctor, with minor corrections, por ejemplo, que es felicidades doctor, porque en ese momento ya eres doctor de la Universidad de Cambridge. O sea, ahora mismo eres el doctor Franco. El podemos doctor decirlo. Franco, sí. Exacto. El doctor Franco. Y una vez que tienes esto, te dan el derecho, tú tienes el derecho o la necesidad de ya escribirlo. Escribirlo no, publicarlo en Imprimirlo. tapa dura, Eso. ¿vale? Imprimirlo. Y una vez impreso, antes había una puerta roja que se llamaba la famosa La oficina, puerta roja. sí. Ahora ya no existe, pero antes era la foto que lo llevabas en físico y lo entregabas ahí, ¿vale? Ahora eso no existe. Al registro, ¿no? Al De registro. tesis. Y una vez que lo llevas al registro, en ese momento dejas de ser estudiante de Cambridge para ser alumni, ¿vale? Vale. Pero no estás graduado tampoco. Tú tienes el título Te de gradúas doctor. a 2 meses. No, te gradúas cuando haya un spot para ello. En Darwin, por ejemplo, lo hacen cada 3 o 4 veces al año y tú tienes que buscar un spot para ello. Y en ese spot viene tu familia o quien quieras ¿Ese trajecito? con el trajecito, que tienes que alquilarlo porque nadie lo tiene. Claro, porque llevan las gowns, las capas estas famosas de Sí. graduado, que son cada una distinta. Cada una distinta dependiendo de los grados que tengas, y además tienes la pajarita que tiene que ser blanca porque es white tie. Claro. Una serie de rituales, vamos, y luego tienes que ir caminando desde tu college en pareja con otra persona hasta el Senate House. El Senate House es un sitio donde solo vas a pisar el día que te gradúes. Nunca se pisa ese Sí, sitio. el edificio blanco. El edificio blanco. Y ese sitio es el que... Precioso. Precioso, sí. Pero a ese sitio es el que el rector de la universidad, que aquí no se llama rector, se llama vice chancellor, es el que te coge las manos y te dice, ahora eres doctor. Y te vas. Y desde ese día, pues eres doctor. ¿Qué? Y ahora cuando vaya un avión, dice, ¿hay algún doctor? Yo diré que sí, pero me volverán a mandar sentarme. Y sí. ¿Y alguna otra cosa que hayas visto o que te haya llamado la atención? De la Universidad de Cambridge, hay muchos
hay muchas pequeñas cosas que creo que nunca vas a ver en otro sitio. Ahora ya las veo normales y a lo mejor me llaman menos la atención, pero la cantidad de inversión es tan grande, por ejemplo, que yo recuerdo, ahora se lo digo a cualquier persona y dice, claro, es lo normal, pero recuerdo entrar en mi primer laboratorio, que no tenía mucho dinero comparado con el que estoy actualmente, con el que he terminado, pero recuerdo de llegar y dice, oye, aquí no hay ordenador, y dice, sí, entra a la página y compra el que quieras. Cosas así que dices, ¿cómo? ¿Dices que compre? En mi laboratorio de España ibas tú con tu ordenador y si lo tenías bien, y si no, te jodías. Y si necesitábamos para analizar datos de flow cytometer, pues intentábamos buscarlo gratis. El Flowjo lo tengo yo aquí. Claro, el Flowjo, por ejemplo, buscarlo gratis, el laboratorio no pagaba nada. Cosas así que dices, ostras, pues hay un cambio bastante grande. Sí. En la Universidad de Cambridge, dependiendo de qué grupos, son otras formas de trabajar. ¿Cómo es estar en un grupo tan masivo, tan poderoso y tan grande? Al final nunca trabajas con todo el mundo, vas a trabajar con ciertas personas. Sí. El problema de esos grupos es que la presión es muy elevada. Sí. Y en esos grupos la competencia entre ellos, a no ser que el PI trabaje para que haya grupo, el grupo no se hace de la nada. Hay que tener una distinción muy grande entre un jefe y un líder. Claro. Y el jefe lo que va a quedar es, oye, látigo y dame resultados. En ese grupo tú no quieres estar. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo, la gente no se va a ayudar, la gente se va a dar por saco todos los días. Sí. Lo que dije, a mí casi, no sé, les hacía gracia que yo llegara y dijera buenos días. Decía, morning, morning, a todo el mundo, morning, 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 morning. ¿Y este tío qué hace? ¿Por qué? Porque yo decía good morning a todo el mundo. Claro. En un grupo de 38 personas, llegas, te sientas y a callar, ¿vale? Claro, porque hay subgrupos, ¿no? Hay muchos subgrupos. Cada uno va a lo suyo, quieren trabajar, quieren publicar, quieren hacer lo suyo. Sí. Y luego te das cuenta también que en estos grupos masivos, un grupo de investigación en el que no está haciendo un buen trabajo y el manager eres tú, su supervisor eres tú, ¿qué le vas a decir? Claro. ¿Vale? O si tiene un problema con otra persona, al final te vas a creer más a tu mujer. Claro, ese es el problema también. Hay muchos casos en el que si tu supervisor de tesis es la mujer de, o la mujer del grupo, del jefe de grupo, ¿tú a quién te quejas? Yeah. No puedes quejarte. Esa mujer, tú te quejas de esa persona, luego vas al PI y el PI dice, mira, porque eso conozco casos de sobra. Balones fuera, ¿no? No, va a decir, mira, manejar a tu supervisor es una de las cualidades que tienes que tener en tu PhD, así que arréglateas como puedas. Sí, balones fuera. Balones fuera. Sí. Eso va a pasar mucho. ¿Por qué? Mira, mi doctorado yo empecé en el 2020, en enero de 2020. Estuve 2 meses y COVID. 1 año y medio casi encerrado en casa analizando datos. No tenía nadie. Tú. Y buscar los datos manejarme como pudiera. Entonces, en esos 2 meses intenté hacer cursos, etcétera, y uno de los cursos que hice fue cómo manage your time during PhD. La Universidad de Cambridge tiene un repositorio de cursos maravilloso, es decir, cada mes hay cursos excelentes con gente top mundial que vienen a darte cursos. Y yo fui allí, al curso creo que fue enero, febrero, y fui al curso. Y ¿sabes el consejo más importante que me dijo esta señora? No me acuerdo cómo se llama, pero me dijo, es mejor pedir perdón que permiso en tu doctorado. Y os digo por qué. Porque tu PI, su principal responsabilidad es traer dinero al grupo. Claro. Y publicar y escribir los manuscritos y hacer networking. Lo más bajo y lo que menos le importa eres tú. Tú en su cadena de prioridades, el PhD es lo menos importante. Su PhD es el que está ahí
que es el que más ayuda necesita, pero él va a depender que otros te ayuden, no él. ¿Vale? Entonces tienes postdocs y esos son los que te ayudan. A él lo que le interesa sobre todo es el trabajo de los postdocs y el trabajo que hagan en otros grupos. Tú eres la mierdecilla del grupo, por así decirlo. Sí, el esbirro y sobre todo, si es de primer año, búscate las castañas. Si eres de máster ya ni te cuento. No, de máster, ¿qué va? De máster nada. Y lo otro era que me acuerdo del experimento incluso que me hicieron esta señora para darnos cuenta de eso, ¿no? Que es mejor en tu doctorado pedir perdón que permiso. Bueno, teníamos un experimento social, te reparten en grupos de 4 y en la mesa hay una tijera y teníamos que hacer un coche que funcionara, un coche con cartones, etcétera, y el que antes consiguiera que funcionara y que llegara a la meta ganaba, ¿vale? Eran con unas ruedas, tal. Bueno, pues terminamos el experimento y alguien ganó y dijo, ¿no os habéis dado cuenta de algo, no? Dice, ¿qué? En mi mesa estaba llena de tijeras y aquí solo había una tijera para 4 personas, no podíais hacer mucho y fuisteis muy lentos. ¿Por qué a nadie se le ocurre venir? Ah, es que tú no estabas en el aula. ¿Y qué? Es decir, si está mal, pues se pide perdón. Coge los atajos o coge lo que necesitas para conseguir tus goals. De una forma u otra, sin dañar a otra gente. ¿Estás dañando a alguien haciendo eso? No. Hazlo. Sí. Vete por ello. Porque lo que más me ha motivado a mí para llegar aquí es querer estar aquí. Claro. Y si tienes un objetivo claro, los demás no importan. Si tu objetivo está ahí arriba, los demás no importan. Los demás objetivos no importan. Porque puedes pensar, ostras, es que a lo mejor lo quiere para algo. Estás dañando la tijera, estás rompiéndola, estás haciéndola algo mal, No, cógela. Y nos lo dijo ella. Dice, en tu doctorado tenéis que hacer lo mismo. Si tu jefe está haciendo esto y tú quieres hacer otro experimento y tienes tiempo, hazlo. Puede que funcione. Y si funciona, ese es tu doctorado en vez del otro. Y a él le va a importar una mierda pinchada en un palo que si eso funciona, es interesante, va para adelante, vete por ello. ¿Vale? Lo más importante en un doctorado es ser proactivo y nunca depender de otros. Eso es lo peor que puedes hacer. Y en tu carrera profesional, no solo en Cambridge, en tu carrera profesional lo mismo. PhD, siempre digo lo mismo, un PhD no es un sprint. Estudiante de máster o de lo que sea. No es un sprint, es una maratón. Me da igual un PhD que empiece hoy y me diga, voy a hacer esto, y la primera semana se quema, la segunda semana se quemó, la tercera semana se quemó, es decir, al cabo de un mes se quemó. Y si no funciona, ¿qué? Es decir, el PhD es muy importante trabajar tus horas, pero no dediques 12 horas a ello. Yo lo recomiendo no dedicar tus 12 horas a ello. Al final lo hacemos todos, porque todo el mundo quiere tener buenos resultados. ¿El problema cuál es? Que tú si haces eso, al final es, ¿vale? Me centro solo 12 horas en el PhD. ¿Qué pasa? Que si hacemos eso, en algún momento de tu PhD, y sobre todo en Cambridge, la gente de Cambridge tiene unas características especiales, ¿vale? Si no estás en Cambridge. No es porque lo diga yo, es selección. Si no eres una persona perseverante, no estás en Cambridge. Si no eres una persona curiosa, no estás en Cambridge. No es porque estés en Cambridge y te dé eso, no. Es que tú has desarrollado durante toda tu vida esas cualidades que te hacen estar aquí. Porque si eres perseverante, aunque hagas el doctorado con 40 años, vas a tener un doctorado de Cambridge. O con 30 años vas a tener un doctorado de Cambridge. ¿Por qué? Porque es la única razón que quieres es tener un doctorado de Cambridge, lo vas a tener. Ya está. Es que no vas a hacer otra cosa. Porque vas a sacrificar todo lo que puedas para estar en Cambridge. Entonces, estar en Cambridge, no por estar en Cambridge tienes esas cualidades, sino las cualidades las desarrollas y las tienes. O las tienes que desarrollar para estar aquí. Es como ir a una entrevista de trabajo. Tú, yendo a esa entrevista de trabajo y consiguiendo esa entrevista de trabajo, no te da las cualidades para entrar en ese trabajo, no. Tú tienes las cualidades y te aceptan y creen que vas a hacer el trabajo y luego entras. Pues en Cambridge es lo mismo. Tú tienes unas cualidades que son necesarias. Perseverancia, como dije, es la más importante, nunca desfallecer y continuar. Es que siempre digo que PhD es permanent head damage y yo creo que es verdad, son 4 años muy, muy duros. Ahora hablaremos de cómo fue tu experiencia. Sí, pero lo más importante del PhD es
continuar. Vale. Continuar, siempre continuar. Y eso, cualquier persona, yo creo ferventemente de que todo el mundo puede entrar a un doctorado en Cambridge, pero tiene que tener la perseverancia y la determinación de que ha marcado muy firmemente cuál es su objetivo en la vida. Y que está claro que quiere hacer eso. Y que quiere, exacto. Si estás interesado en investigar o estudiar becado en la Universidad de Cambridge, ve a la descripción porque estoy ofreciendo un servicio de asesorías para ayudarte a cumplir tus sueños. Primera llamada gratuita, link en la descripción. Yo creo que un poco también añadiría saber preparar la candidatura. Escribir con 2 dedos de frente la carta de motivación, contando una historia, reflejando lo que puedes aportar. Van a mirar lo demás. ¿Qué pasa? En universidades que son de esas que has marcado, muchas, tú entras pagando. Es decir, pagando. Tú entras porque no hay nota de corte, o la nota de corte tampoco es muy importante, o también porque los profesores que te han dado no hay forma de comunicarse con ellos, entonces muchas veces no van a comunicar con ellos. Yeah. Pero ellos saben, oye, mira, tengo un estudiante de Oxford, has ido a Oxford. Quiere decir que has pasado los requerimientos necesarios para estar a Oxford. Te has formado con la mentalidad de allá. Y luego yo puedo llamar directamente a ese PI o ese supervisor de ese estudiante y decirle cómo ha sido, ¿vale? Entonces es un poco discriminatorio, pero al final yo entiendo por qué lo hacen, porque les funciona en ese sentido. Pero la otra forma de entrar es hacer un research assistant, es decir, tienes unas experiencias que son valuable para ese laboratorio, sí. Vete a ese laboratorio, ten la determinación de querer aprender de ese laboratorio antes de hacer un doctorado y aportarles, ¿vale? Y aportarles y decir, ostras, me gusta tanto. Conozco un caso, por ejemplo, que solicitó doctorado en nuestro laboratorio, no entró y dijo en su carta de motivación, aunque no entre, me gustaría estar como research assistant. Entró de research assistant y al año siguiente entró de PhD. Es decir, ellos prefieren siempre tener un research assistant que saben que funciona bien, que saben cómo funciona ya, cómo trabaja, y ofrecerle el PhD que no, una persona random que no sé cómo va a funcionar. Claro. Por mucho que un profesor de la élite mundial me diga, este es bueno, dice, vale, y si es tan bueno, ¿por qué no te lo quedaste? Es decir, será bueno, no digo que no, pero si es tan bueno, quédatelo, porque tal. A una persona que, ostras, ha venido a mi laboratorio con la intención de aprender de mi laboratorio y mis habilidades y quiere continuar ahí. ¿Por qué será? Y una vez que lo veo, digo, ostras, ¿te apetecería estar en un doctorado con nosotros? Sé cómo funciona, sé que va a funcionar esta relación, claro, de supervisor y estudiante, y al final, pues, vale. Qué bueno. Y ahora, moviéndonos a tu experiencia en el doctorado, me gustaría que nos contaras un poco cómo era tu día a día, porque también sé que fuiste capitán de remo del College Darwin. Sí, y presidente. Eso tiene que ser algo muy duro. Es un deporte, bueno, estamos viendo todo el rato puntings, no tiene nada que ver. No, remo no. Es deporte de competición, en el que
es bastante curioso y bastante llamativo porque os despertáis a las 5 o 4 de la mañana y os vais a entrenar durante toda la mañana ahí con la lluvia, Sí. con el frío, en invierno, y luego a las horas normales de trabajar te vas a trabajar a tu laboratorio habiendo dormido lo que has dormido. Entonces me parece interesante todo el tema de la disciplina que nos puedes contar, del sacrificio, de las horas que has estado trabajando, porque has estado, ya hemos dicho, en un laboratorio de élite, en un centro de investigación de élite, desarrollando un proyecto de cáncer de mama muy potente, y a la vez has estado haciendo todo el tema del remo y has sido el capitán, por lo que has tenido responsabilidades. Entonces, cuéntanos un poco cómo era tu día a día. Pues fue curioso porque yo empecé aquí en el 2020, como dije, enero. Sí. Fueron 2 meses y yo pensaba, o 3 meses, y yo sabía que quería meterme en remo de la universidad o del college. Entonces yo me metí. El remo en la Universidad de Cambridge es un deporte que pega mucho. ¿Por qué? Porque es muy técnico y creo que te ayuda mentalmente mucho a llevar tu día a día de la presión, porque es un par de días o a un par de horas, pero tienes que centrarte mucho en la técnica. Tu mente está en blanco. Ir al ritmo del demás, ¿no? Lo más importante ahí es copiar al de enfrente. No puedes estar pensando en problemas, no puedes tener nada en la cabeza. Sí. Es muy técnico y a la vez yo creo que es el deporte que he hecho que más duro he hecho. He hecho atletismo también por muchos años. He hecho, pesas, etcétera. Sí. Pero remo es el deporte más completo y más demandante que he hecho en mi vida, yo creo. Sí. Aún hago, pero sí es muy... ¿Por qué? Te tienes que levantar, como tú dijiste muy bien, a las 5:30, porque tienes que De noche. salir, ¿eh? De noche. De noche, a las 5, pero en invierno es 1 grado, ¿sabes? Sí, es decir, cero. tú tienes que salir o empujar el bote cuando se llama lie down. Lie down, aunque suene un poco contrario, lie down quiere decir la salida del sol, ¿vale? Y tú tienes que empujar el bote, salir todos, parece una procesión porque salen todos a la vez. Todos los botes de todos los colleges a la misma hora. 31. ¿Cómo? 31. ¿Cómo 30? 31 Bueno, colleges. no todos los colleges salen, algunos sí, otros no, porque algunos son tan top que no quieren salir en esas horas, pero nuestro college es un college de estudiantes de posgrado. Entonces la mayoría tiene cosas que hacer después, su PhD. Entonces no puede, tiene que ir al laboratorio, tiene que hacer cosas, entonces no... Tiene que ser lo más temprano posible, terminamos a las 8:30, 9 te duchas, y a las 9:30 para el laboratorio, ¿vale? Era así. Sí. Tú piensas en invierno. Invierno podemos llegar a -1, -2. El agua se congela, yo este agua la he visto congelada, ¿vale? No es la broma. pereza que te tiene que dar, ¿no? A muchos días, que estés cansado, que hayas dormido poco. La fuerza es saber que hay 10 personas esperándote, porque si faltas tú, nadie puede remar. Tú piensas que tiene que estar 8 personas en el bote, más uno que es el cox, que es el que grita, El que dirige. y luego el coach, el entrenador, que tiene que ir en bicicleta al lado tuyo para decirte lo que corregir. Son 10 personas en total. Si faltas tú, no pueden salir. Entonces estás jodiendo el trabajo y el esfuerzo de otras 9 personas. Entonces tienes que ir, sí o sí. Sí. Entonces, yo creo que se forma mucho compañerismo, siempre son los 8 o los 10. Y creo que es un deporte que marca perfectamente el estilo de Cambridge y Oxford. Creo que es perfecto para Cambridge y Oxford, sobre todo por eso, por la perseverancia. También te digo, remo, hay 2 tipos de remo. Yo era presidente y capitán de hombres aquí en el college, pero también está el de varsity, que es Oxford versus Cambridge. En el río Támesis. Sí. Que fue hace poco, que lo vimos aquí Hace dentro poco, y sí. ganamos Cambridge las dos, el de hombre y el de mujer. Las dos. Eso es un nivel diferente, ¿vale? Sí. Los mejores Son los de estos mejores de sitios los mejores. son los mejores de los mejores, exactamente. Y esa gente entrenan 13 veces a la semana o 12 veces a la semana, es decir, mañana y tarde, una de pesas y otro de remo, una de remo y otra de remo en la máquina de dentro, es decir, y no es tan competitivo como el nuestro, pero claro, es que lo que dicen es que tú puedes tener 3 cosas, durante tu PhD. Una es un PhD, otra es relaciones sociales y otra cosa es remo. Solo puedes elegir 2. Sí, solo puedes decir 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa gente
no es, yo he hablado con mucha gente, hasta lo pensé, pero me metí en Men's Captain en vez de meterme en Blues. Y esa gente se levanta por la mañana a la misma hora, tiene que coger un tren todos los días para irse a un pueblo de al lado, no rema con nosotros, no rema en el río de Cambridge, rema en otro, en Ely. Y vuelven, se duchan, van al laboratorio y luego a las 4 o 5 vuelven a entrenar. Todos los días y vuelven luego al laboratorio. Entonces al final el trabajo que hacen es inmenso. Por eso, sí. Y hay ya generaciones enteras en las que gente de Blue de ahora, que se llaman Blues, son los Varsity, sus padres han sido Blues y sus abuelos han sido Blues, porque... ¿Blues son los de Cambridge? Blues son los de Cambridge. Light Blues. Light Blues, ellos son Dark Blue. Vale. Aunque todos son Blue, Dark Blue, pero nosotros le llamamos Blue. Claro, tiene sentido. Sí. Somos Blues hoy también. Somos Blues hoy también, sí. Eso es Oxford y esto sería más Cambridge. Sí, eso sería más Oxford porque es el Dark Blue. Se parece mucho al color, la verdad. Sí. Y bueno, lo que hice fue pues empezar esos 2 meses, 3 meses en remo, cuando empecé el doctorado. Y después pues fue COVID. Vale. Entonces a lo mejor hice como... Bye bye. Pues una vez que empecé, me metí en remo de aquí y estuve como eso, 2-3 meses y fue shutdown. Sí. ¿Qué pasó? Que después, cuando abrieron, pues colleges como este, la gente experta ya se había ido, ya había terminado el doctorado. Entonces, yo que había tenido 2-3 meses, pues ya me pusieron en el bote más alto de todos. Claro. ¿Por qué? Porque no tenían gente. También te digo que se tarda al menos 1 año en coger una práctica decente. Remo es un deporte muy high skill. Necesitas no simplemente que seas fuerza física, sino que necesitas una técnica muy buena. Claro. La técnica es casi lo más importante. Si no tienes técnica, pero empujas fuerte, al final lo que vas a hacer es ralentizar al resto de gente que está remando al mismo momento, al mismo tiempo. Entonces al final somos 8 personas remando, entonces hay que tener una coordinación buena. Sí. Tienes que empujar a la vez, claro. Y tienes que parar a la vez. Si tú tienes tu remo dentro, cuando vosotros estás empujando, estás entorpeciendo al bote, ya está. Claro. Entonces bueno, después de eso, un año y medio, ya COVID pasó, decidí pues meterme en el comité y bueno, de main captain y luego de presidente del bote también. Y a la vez pues haciendo mi doctorado. ¿Cómo era eso? ¿Cuánto trabajabas? ¿Cómo eran tus día a día? ¿Qué tuviste que sacrificar? Sacrifiqué mucho. Es decir, yo sabía que mi doctorado es lo primero, siempre. Y sobre todo, como buen español, yo no me iba a la cama temprano, porque no me voy a la cama temprano. Me quedo trabajando siempre hasta muy tarde, pero luego a las 5:30 hay que levantarse todos los días. Entonces yo me levantaba, iba a remar y luego pues volvíamos a 8:30 y yo un poco raro me volvía a dormir. Sí. Y a las 10 me despertaba, dormía una media hora, una hora, y ya me duchaba y iba al laboratorio. Lo bueno es que yo soy bioinformático, entonces podía trabajar desde casa si a veces no me apetecía, pero bueno, iba la mayoría del tiempo. Y luego trabajaba durante todo el día, tenía reuniones, etcétera, etcétera. Y luego al final del día, sobre todo, era cuando hacía pues quién pongo en qué sitio, los entrenamientos, porque luego hay entrenamientos por la tarde. Claro. Pero bueno, de aquella también tenía otra pareja y bueno, claro, una de las decisiones más importantes en la vida es decidir tu pareja, porque si no entiende tus metas y no las comparte, al final es muy difícil compaginar. Claro. Y si no las entiende, yo a todo el mundo le recomiendo eso, estar muy claro cuál va a ser tu pareja y que te entienda y que os entendáis. Si te apoya y quiere meterse y se mete en remo o hace cosas para apoyarte, ya te digo, la mujer de tu vida. Esa es la mujer de tu vida. En cambio, si no, pues es más complicado. En mi caso, tuve suerte de aquella. Ahora ya hemos pasado página, pero de aquella... Y es mucho trabajo. Todos los fines de semana me acuerdo que había algo que hacer. Había un evento que organizar, había ejercicio que hacer, había test que tenía que hacer de remo, que son 5 kilómetros. Y aparte el laboratorio.
y aparte el laboratorio. De semana también. Bueno, yo he trabajado desde casa, en mi máster no, pero en mi doctorado, como trabajaba desde de bioinformática, a no ser que tuviera un deadline, que iba al laboratorio porque tenía todo allí, trabajaba bastante bien desde casa. Pero bueno, trabajabas el fin de semana, me refiero. Sí, no hay un día solo que no se trabaje. Estamos hoy a domingo grabando esto y yo ahora vamos a ir a entrenar después de grabar el podcast y yo después me voy al laboratorio por la noche. No, por eso digo, perseverancia es lo más importante. Yo recuerdo cuando estaba de máster para que me aceptaran del PhD, es que en un año entero no tuve un día sin ir al laboratorio. Pero también digo, lo elegimos nosotros, no nos obliga nadie a ir ni nos dice nadie que tenemos que ir, lo haces tú porque quieres. Pero es que, por eso digo, esas son las cualidades para poder hacer un doctorado en una universidad como Cambridge. Yo no digo... Pero tampoco nadie espera eso de ti, simplemente lo haces porque quieres. Sí, pero si lo tienes... Hombre, te van a querer más. Claro, esa es la... Pero lo haces por gusto, yo creo también. No por gusto, pero por... El que no le guste... Mira, yo tengo que entregar mi tesis. Si yo voy a trabajar, la voy a acabar antes y voy a estar más tranquilo. Entonces prefiero ir ahora, quitarme todo el trabajo que tengo que quitarme y poder avanzar más rápido. Para mí es hacer mejor investigación. Es decir, en un doctorado, al final lo que quieres es una publicación, obviamente, claro. Todo la quiere, pero como dice mi ex PI, 40 horas a la semana como PI, como PhD student, no vas a hacer un buen PhD. A ver, lo bueno de los PhDs y de laboratorios es que, vale, yo hoy tengo que ir un domingo, pero igual mañana tengo menos trabajo y puedo irme a las 5 horas. Pero igual al día siguiente hago 10. Entonces, cada día voy equilibrándome según el trabajo que tengo. Pues un día me voy antes, otro día me quedo más, otro día voy el fin de semana. Eso es lo bueno también. Por eso decía antes de que... Y a mí eso me flipa, es de lo que más me gusta. No centrarse solo en el doctorado, no centrarse solo en los estudios. ¿Por qué? Por lo que decía, el doctorado no es un sprint de un mes, 2 meses, claro. 3 meses. Es 4 años de tu vida. Sí. Entonces tienes que tener un balance, ¿vale? Sí. Y tú vas a saber que en un momento dado los experimentos no van a funcionar. Y tú vas a saber que en un momento dado vas a tener bajos. Y esos bajos, si estás haciendo deporte con un grupo de gente, si estás haciendo remo, por eso digo que hace muy bien Merge, te va a ayudar a levantarte cuando otras cosas no funcionen. Si trabajas tus horas, lo das todo cuando estás tus 8 o 9 horas trabajando y luego vas a remo y lo das todo, cada vez lo das todo, al final vas a tener un buen balance. Si no lo das, si das un 50%, no te metes en deportes, no haces algo a mayores, el día que esto, que solo estás en doctorado, caes tú como persona. Pero si tienes otras cosas en las que estás metido, y remo es el deporte perfecto, compañeros también. Compañeros, y ahí te olvidas de todo. Ahí te olvidas de todo. Mi mañana eso era ir al laboratorio, estar todo el día, comer allí con gente del laboratorio y luego volver a casa o ir a entrenar directamente. Y llegas a las 10, 12 de la noche, vuelves a mirar un poco los datos o al menos planear para el día siguiente qué voy a hacer y luego al día siguiente, pero todo, da igual que fueran sábados, domingos, lo que fuera. Tú tenías carreras, nada, no había diferencia. Y lo que tienes que hacer es coger el gusto a hacer eso. Si ya odias hacer eso, muy difícil puedes conseguir. Lo bueno es que puedes organizarte tú tus días como quieras. Si por la mañana te quieres ir a tomar un café con un colega, pues vas con él. Luego vas al laboratorio y vas a estar más tiempo, pero bueno. Sí. Está bien. Sí. El doctorado es una forma también de, no iba a decir prepararte para la vida, pero es una oportunidad para hacer proyectos. Tienes mucha libertad de que tú puedes manejar tu tiempo. Y nadie... Tienes deadlines, obviamente, tienes, pues aquí tienes que presentar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Lo tienes, pero en el tiempo que tienes, yo podía estar semanas sin hacer nada y nadie se iba a enterar. Pero ¿de verdad quiero hacer eso? ¿Estás en una de las mejores universidades del mundo para hacer nada? Bueno, si haces eso luego lo vas a pagar después. Lo pagarás. Bueno, un trabajo duro. También te digo, hay gente que, he conocido casos de doctorados increíbles, pero mira, había uno en física. En ciencia pasa esto, no es nada raro, pero pasa esto. Había una estudiante de doctorado, que lo que tenía que hacer era probar componentes, compounds, y hacer un experimento, a ver si ese componente funcionaba. Como lo que hizo más o menos Edison con la bombilla. Prueba un gas a ver si funciona para la bombilla. Nada otro. Pues simplemente es probarlo. Hay que hacer unos experimentos y probarlo. Y tenía una receta. Y al final de ese doctorado probó 200, 300, no funcionó. Y eso es su doctorado, ya está. Tu doctorado no es publicar un paper, tu doctorado es dar información a la sociedad. Tú probaste eso, no funcionó, pues ya está. Vale. Que eso es información. Eso es información, solamente que es
no es tan importante y nadie la va a leer, Claro. porque lo que importa es lo que funciona, no lo que no Puedes funciona. leerlo para saber qué no hacer. Sí. Pero había un par de componentes que querían probar también, Sí. pero esa persona no tenía ya tiempo, entonces había un máster y dice, oye, prueba estos dos, no va a funcionar, pero a la primera funciona. Y el otro tío, Se que vino coronó. después, se coronó. Claro. Es que eso está en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Hay mucha suerte, pero la suerte también te la tienes que hacer, es decir, Claro, esa persona ha no tenido que llegaría ahí sin haber hecho el esfuerzo de estar ahí, obviamente, pero hay suerte. Un factor suerte es importante, la suerte la haces tú, pero creo que hay un factor importante de suerte en todo, en Sí. todo, pero tienes que trabajar para que en el momento que tengas esa luz de suerte, tú la puedas coger. Claro. Ese PhD seguro que trabajó un huevo para llegar ahí. Claro. O ese máster, lo que sea. Sí. Seguro que trabajó un huevo para poder llegar ahí. Claro. Y otros lo hubiesen cogido también. Pero esa persona es la que estaba. Y esa persona fue la que le dio la iluminación y publicaron un muy buen paper. Pero la otra persona no fue primera autora. Ya. Eso es lo malo, ¿vale? No, de hecho, hay una frase que me gusta a mí mucho que dice que la suerte existe, pero para que te llegue la suerte te tiene que pillar trabajando, te tiene que pillar Sí. inspirado y trabajando. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya para terminar el podcast que estamos grabando, que tenemos que ir a entrenar, Sí, tenemos que ir a entrenar, sí. quiero preguntarte en última pregunta, ¿qué personas o qué tipo de personalidades has conocido, te ha impactado mucho verlas, que estén aquí, grandes descubridores de ciertas tecnologías o de ciertas empresas, Sí. que te hayan llamado mucho la atención? Porque realmente estamos viviendo en Cambridge, que es Sí. un lugar históricamente de los más famosos o importantes de la historia del mundo. Entonces, ¿qué personalidades podrías destacar quizá que hayas visto, accedido? Claro, hay muchos eventos, ves a mucha gente importante. Yo llevo un año viviendo aquí y he visto a gente que me ha volado la cabeza. He escuchado a gente que me ha parecido espectacular. Poder compartir ciudad con ellos, poder compartir eventos de vez en cuando, poder ir a una charla, inspirarte de lo que han hecho. Sí. Porque aquí en Cambridge hay 121 premios Nobel, Ostras, que es no una sabía. barbaridad No de lo cantidad sabía. de premios Nobel. Es la segunda universidad que más premios Nobel tiene. No sabía que había tantos. Y Pues mira, volviendo a los orígenes, cuando empecé a mandar esos call emails, ¿no? Recuerdo que uno de esos fue un profesor Brown, se llamaba, me parece. No me acuerdo ahora mismo, creo que era ese. Del departamento de bioquímica. Y yo entré, un chavalín que acababa de llegar de Londres, llevaba un mes en Cambridge, y entras en el departamento de bioquímica, y lo primero que tienen allí, ¿qué es? Una madera con las fotos de todos los Nobel Prize que han salido de ahí. Y la chema estaba llena. qué barbaridad. Digo, joder. Dice, Nobel Prize from here. Dice, mierda, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, con Nobel Prize he tenido experiencias, ¿no? Por ejemplo, otra fue yendo a mi dentista, esto lo contaré siempre, yendo a mi dentista, pues me llevo muy bien con mi dentista, es un chico español, genial, es magnífico, me llevo genial con él. Pues, y hablamos un poco de todo, como los dos somos españoles y tal. Y un día me dijo, mira, hace un año o hace poco, no me acuerdo cuándo me había dicho, me pasó una cosa muy curiosa. Como sé que eres científico, seguro que lo conoces. Dime. Pues yo tenía una clienta o tengo una paciente que me vino y me pidió una limpieza bucal, ¿vale? Y yo se la hice. Y a la semana siguiente me llamó y dice, oye, tengo una urgencia y a ver si me puedes atender porque se me rompieron estos dos dientes. Sí. Y a ver si me los podías poner. Dice, sí, mujer, sí. Dice, bueno. Fue y dijo, no te lo vas a creer, es que le dan el Nobel Prize a mi marido y claro, tenemos que ir a la entrega de premios y claro, tenía esto. Dice, entonces, ¿quién es su marido? Dice, profesor Gordon, del Instituto Gordon. Oh. Dice, el que inventó el método de clonación, de hecho, Sí, ¿vale? Que tiene un instituto aquí que se llama Gordon Institute, ¿vale? Y le dijo, sí, puede venir, tal. Y cuando fue la señora, al día siguiente, porque es para comprobar algo así, el chaval me dijo que lo miró en Wikipedia y lo único que le pudo decir, dijo,
fui idiota, fui un poco tal, pero lo único que se me ocurrió fue preguntarle o decirle, oye, pues su marido, parece que tiene mucho pelo, ¿eh? Porque tiene un pelo así. Sí. Y le dijo, sí, pero no te puedes creer, es tan tonto que el otro día no teníamos champú y se echó limpieza para moquetas. Sí, así te lo digo. Sí, me lo dijo. En fin, otro, por ejemplo, es decir, tengo 8 años aquí, entonces tengo un poco de... Otro es, por ejemplo, el inventor de Solexa, que es la prematura de Illumina, está en mi instituto, ¿sabes? Secuenciación. De secuenciación, de Next Generation Sequencing. Es una revolución increíble. Sí, está en mi instituto. Y otros candidatos de Nobel Prize, por ejemplo, cuando aún no había hecho el doctorado, aún no estaba en el doctorado, fui con un amigo a una charla de la Philosophical Society, hay una sociedad aquí de filósofos, pero es ciencia, porque la filosofía es la ciencia. La ciencia viene de la filosofía. Y el que estaba hablando dijo, aquí a bote pronto veo por lo menos a 6 Nobel Prize en el aula. Yo no sabía quiénes eran, pero el tío eso reconoció a 6 personas que habían tenido el Nobel Prize en el mismo sitio. Digo, wow, pues eso fue en Peterhouse. Y otra es que tampoco me pasó a mí, le pasó a un amigo mío que fue a una cena, y en esa cena estaba Watson, que fue uno de los descubridores de la estructura del DNA hace 75 años. Sí, más o menos. Y ahí pues se dieron cuenta de que ya lo sabían, pero es un poco conservador y tiene unos caracteres no muy appealing por la sociedad que tenemos hoy. Dijo frases que están completamente fuera de lugar, como que le caían bien la gente negra o de color porque cree que son menos inteligentes, por ejemplo. O otra dijo que las mujeres en ciencia son importantes porque así el hombre trabaja más duro en el laboratorio por conseguirla, algo así. Que él se lo toma todo a broma, pero es una forma muy retrógrada y casi misógina de hablar de ciertos aspectos. Pero bueno, es un Nobel Prize, vemos una cara y vemos la otra, vemos una cara... Ahí lo complicado es saber si tienes que diferenciar al genio por lo que ha conseguido en ciencia y a la persona, o juntarlo, que su marca se vea perjudicada. Yo creo que a día de hoy eso no sobreviviría de ninguna forma. La sociedad yo creo que reaccionaría como debe ser en su contra, incluso las personas o las fundaciones que dan fondos también. Yo creo que no podría sobrevivir, pero es complicado, es como el ejemplo de Michael Jackson y la música. Creo que personalmente me parece que tenemos que diferenciar completamente la ciencia o lo que han descubierto, porque son genios y no podemos decir lo contrario, y si hay una ilegalidad, etcétera, pues la ley va a tomar a cargo de eso. Pero es cierto que en una sociedad como la de hoy, en la que la imagen tiene mucho sentido, tu marca personal tiene mucho sentido, y cuánto de ¿cómo se llama esto? Cuánto de sensibilidad tienes hacia otra gente, o cuánto de miserable puedes estar en un laboratorio, cuánto de aprendizajes puedes obtener en un laboratorio, o si esa persona cree que puede tratar como lo contrario, es decir, como nada a una persona, si compensa ir para ese laboratorio o no. Yo personalmente prefiero estar en un laboratorio que pueda estar a gusto, que pueda aprender, y una buena persona. No creo que un buen científico pueda ser o una mala persona. Estoy convencido de que un buen científico es una buena persona. Si no, no es donde está, no llegaría donde está. Yo tengo un ejemplo concreto que es mi jefe actualmente. Yo antes de venir al laboratorio miré en internet cosas sobre él porque me parecía importante para saber si es buena persona o no, porque yo quería ir a un lugar en el que hubiera una buena persona. Y puedes ver, por ejemplo, en una fundación muy importante que hay aquí que se llama British Heart Foundation. Hacen carreras en Londres, media maratones, etc. Y él con sus 60 años estuvo preparando un año entero para poder participar, simplemente acabarla, no iba por puntuación ni nada, simplemente acabarla. Llevó una campaña de marketing bestial por parte de la fundación, que la apoyaban, ponían "vamos" y su nombre, y toda la gente coreando su nombre, hubo una publicidad impresionante. Eso fue un boom para el laboratorio, pero eso a mí también me dice, es una buena persona, porque se preocupa por los demás, dedica su tiempo a entrenar e ir a trabajar, seguir llevando un laboratorio de élite, y a mí eso me gustó mucho. La marca personal hoy día, pero para cualquier trabajo, yo creo que
en los puestos más importantes, pero políticos lo mismo pasa, sobre todo porque son votados, en esto un poco menos porque son fuentes de ingresos, pero si tú ves una persona que no es agraciada con la sociedad lo considera completamente fuera de lugar, como Watson, al final lo que le ha pasado es que pues ha tenido que vender su Nobel Prize, que lo sabe todo el mundo, para poder salir de bancarrota, o le han echado de la propia universidad que ha fundado como director. Quiero decir que tiene un impacto y debería tener un impacto en la sociedad. No creo que debería quitarle lo que ha descubierto, porque no se lo puede quitar nadie, pero creo que debería tener un impacto en la sociedad, porque no queremos gente que trate de disminuir a una persona simplemente porque sea mujer, porque sea negro, porque sea lo que sea. No es justo para nadie, y creo que personas como esta tenían que mostrar ejemplo y no mostrarse como estos comportamientos que nos están haciendo, creo. Con esta reflexión tan interesante vamos a terminar el podcast. Muchísimas gracias, Franco, por venir aquí a grabar con nosotros. Recibo muchos mensajes a diario de personas que agradecen un montón de este tipo de vídeos, y creo que tu experiencia, todo lo que has compartido, todos tus aprendizajes van a ayudar mucho. Así que desde aquí os animo a que vayáis a ver los últimos vídeos que he subido en el canal sobre la nueva serie de cero a tesis científica en Cambridge, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Hasta luego.